Capítulo 289. El torneo comienza. A pesar de que la secta Demonio Celestial siempre ocupó el último lugar en el ranking de las 5 grandes tierras santas, después de todo, todavía era una tierra santa. La ascendencia de su atributo demoníaco aún podía hacer que las otras 4 grandes tierras santas sintieran miedo y temor. Nunca se les había pasado por la cabeza que el emperador demoníaco Uyueyun transmitiría su secta Demonio Celestial a un joven como Sogwei King. En sus mentes, eso era completamente imposible. Todos volvieron a centrar su mirada en Sogwei King. Fentian comentó con un tono lleno de duda: secta inigualable. Esta es la primera vez que escucho ese nombre. ¿Qué tiene este chico con su nombre que le permite convertirse en un señor de una tierra santa? Hermano Lon, creo que el verdadero maestro de la secta inigualable no debería ser nadie más que tú. ¿Cómo podrías permitir que tu discípulo se ponga en ridículo? Lon Shilla lanzó una fría mirada a Fentian. ¿Mi discípulo? ¿Hacer el ridículo? Ten cuidado de no morderte la lengua mientras hablas, Fentian. Todavía estabas en el vientre de tu madre cuando yo dirigía el mundo, ya sabes. ¿Qué tiene mi discípulo al convertirse en un señor de una tierra santa? No solo se convirtió en un señor de una tierra santa, se convertirá en el mejor señor de las tierras santas en todo el mundo. Solo espera y ve. La verdad se revelará a través de las batallas después. Solo esa frase, la mejor tierra santa en todo el mundo, de Lon Shilla parecía haber tocado los nervios de las otras 4 tierras santas. Las miradas que se formaron sobre él se volvieron hostiles al instante. Sogwei King sonrió. Ahora, la secta inigualable está calificada para unirse al gran torneo, ¿no es así? Si alguno de ustedes todavía lo encuentra inaceptable, no me importa si nos ven como a la secta Demonio Celestial. Nosotros simplemente cambiamos al maestro de secta después de todo. Fentian se burló. ¿La secta Demonio Celestial? Incluso la secta Demonio Celestial no está calificada para unirse al gran torneo. ¿No sabes que la secta Demonio Celestial ya ha sido eliminada de la lista? Sogwei King continuó sonriendo mientras miraba a Fentian. Justo ahora el hermano Wu dijo que el nombre de Tierra Santa se autoproclama en virtud de la fuerza. No debería importar si es la secta inigualable o la secta Demonio Celestial. ¿Por qué? No podemos convertirnos en una Tierra Santa si nuestra fuerza es lo suficientemente poderosa. No tengo objeciones si el señor infernal Fentian quiere darnos algunos consejos. En cualquier caso, hay muchos miembros del infierno sangriento que realmente se han ido al diablo con mi ayuda. Una mirada escalofriante que podía matar brilló en los ojos de Fentian. Sin embargo, en lugar de dar un paso al frente para atacar a Sogwei King, se volteó hacia el señor de la montaña celestial de la nieve Xuetian y dijo con voz profunda: Hermano Nieve, el gran torneo se llevará a cabo en su montaña celestial de la nieve esta vez. Eres el maestro de la montaña celestial de la nieve, así que, naturalmente, usted es el presidente del gran torneo también. ¿Qué piensa sobre este asunto? ¿No cree que es contrario a las reglas que aparezca una tierra santa de la nada? Sogwei King no pudo evitar sentirse algo impresionado después de escuchar las palabras de Fentian. Parecía que el infierno rojo sangriento se destacaba no solo en su fuerza sino también en términos de intrigas y juegos mentales. Xuetian echó un vistazo a Fentian antes de responder. Fentian, tal vez todavía no has entendido bien la realidad. Sogwei King es mi yerno. ¿No lo esté antes? La existencia de la tierra depende completamente de su fuerza. Como mi yerno ya ha traído a su gente aquí, eso muestra la confianza que tiene en su secta. El hermano Lon siempre ha sido un hermano mayor a quien admiro. Con él y el líder de la secta Wu aquí, creo que son lo suficientemente poderosos para llamarse a sí mismos una tierra santa. Wang Xingyun del Valle de la Pasión frunció el ceño ligeramente mientras intervenía. Señor de la montaña celestial de la nieve, eso parece estar un poco en contra de las reglas. ¿Qué piensas, hermano Tianyan? Shangguan Tianyan respondió con indiferencia. Mientras su fuerza sea lo suficientemente poderosa, no veo nada malo en tener una tierra santa extra. Como el infierno rojo sangriento es el más molesto con la secta inigualable, ¿por qué no envías a alguien de tu secta para inspeccionar su habilidad y ver? Fentian entrecerró los ojos y resopló. Bien, enviaré un discípulo. Mientras haya un discípulo que pueda vencer a mi seguidor, desde el infierno rojo sangriento también aceptaremos su participación en el gran torneo esta vez. Mientras hablaba, agitó su mano. Un hombre de mediana edad que tenía unos 40 años se fue inmediatamente detrás de él. Este hombre no era muy alto pero tenía brazos largos y delgados. Los huesos en sus manos parecían gruesos y grandes, y despedía una sensación espantosa. Sus ojos, que eran ligeramente amarillos, exudaban maldad sin disimulo mientras miraba a la secta inigualable. Wu Yunyue se mofó con frialdad.
Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, fue inmediatamente detenido por la mano de Zhou Weiqing. Señor, el infierno rojo sangriento dijo que quieren poner a prueba la verdadera fuerza de los discípulos de nuestra secta inigualable. Eres un oficial de nivel superior, así que tómate un descanso al lado. Lin Dan, prueba con este maestro del infierno rojo sangriento. Recuerda mostrar misericordia, ¿de acuerdo? Una persona que estaba de pie en la parte posterior y estaba vestida con una capa azul que cubría la cara al instante se movió después de escuchar las palabras de Zhou Weiqing. A juzgar por la figura del cuerpo delicado, era claramente una niña. Ella grácilmente caminó hacia adelante y no exudaba ninguna forma imponente de su cuerpo. Sin embargo, ella parecía haber llegado al centro de la plataforma con solo un paso. La potencia del infierno rojo sangriento se burló al ver a la mujer vestida de azul que fue llamada Lin Dan por Zhou Weiqing. Mira esa vestimenta que oculta completamente todo. ¿Ni siquiera te atreves a mostrar tu cara? Oh, no digas, esa es una vieja bruja tan fea que ni siquiera puede soportar mostrarnos su rostro. Aunque tenía el cuerpo de una joven, era obvio que alguien que pudiese venir hasta aquí tenía que tener ya de cierta edad. Era bastante razonable para esa poderosa potencia del infierno rojo sangriento llamarla una vieja bruja. Sin embargo, Zhou Weiqing casi estalló en carcajadas en el momento en que escuchó el comentario. No pudo evitar pensar, qué bastardo desafortunado es ese hombre del infierno rojo sangriento. Cuando Lin Dan escuchó la observación del hombre, su cuerpo tembló un poco por un momento. Era evidente que su emoción había sido fuertemente alterada en ese momento. Ella gradualmente levantó su cabeza. Todo lo que todos podían ver aparte de la capa que cubría su cabeza era otra máscara azul debajo que cubría toda su cara. Solo expuso un par de hermosos ojos de color turquesa. Sin embargo, sus ojos estaban completamente llenos de una sensación de frío en ese momento. Comencemos. La fría voz de Lin Dan resonó en el aire. En lugar de dar una respuesta a la observación anterior de su oponente, levantó directamente su mano derecha. Su movimiento no era rápido, y no tenía intención de ponerse su equipo consolidado. La palma que se extendía era fina y esbelta, y sus dedos, tan delicados como cebollas de primavera, parecían tallados en un jade impecable. Aún sin siquiera una pizca de una manera imponente, y no había ondas de energía de ella, ella puso su mano frente a su pecho y cargó hacia la potencia del infierno rojo sangriento. En verdad, Fen Tian tenía su propia razón para enviar ese hombre suyo. Ese feroz hombre de mediana edad en realidad tenía 80 años. A pesar de que aún no había alcanzado la etapa emperador celestial, al menos poseía una base de cultivo en el nivel máximo de la etapa rey celestial. Anteriormente, Fen Tian ya había dejado sus intenciones muy claras. Quería examinar la fuerza de los discípulos de la secta inigualable en nombre de todas las tierras santas, o en otras palabras, la verdadera fuerza subyacente de la secta inigualable. Si la persona que se unió a la pelea de la secta inigualable resultase ser Lord Shiya Yun, entonces la secta inigualable sin duda perdería su prestigio. En ese momento, Fen Tian podría expulsarlos del gran torneo de las tierras santas sin ningún problema. Por otro lado, si la secta inigualable realmente envió a su discípulo, estaba seguro de que esa potencia rey celestial de nivel máximo de su infierno rojo sangriento ciertamente ganaría la batalla. Un rey celestial de nivel máximo que poseía la energía de la destrucción aún podía ganar la batalla incluso si se encontraba con un emperador celestial. Fen Tian dudaba que tuviesen de todos modos un poder emperador celestial en su secta. Sin embargo, en muchos casos, un sueño siempre era hermoso, pero la realidad a menudo resultaba de manera muy diferente. Cuando la potencia del infierno rojo sangriento que estaba vestido de rojo vio a Lin Dan empujando una palma hacia él, no bajó la guardia. Llamas carmesí surgieron de su cuerpo al instante. Se podía sentir una fuerza de voluntad fuerte y destructiva llena de un aura calamitosa. Al instante, sus 8 piezas de equipos consolidados brillaron con brillantes al fusionarse para formar un conjunto completo y aparecer en su cuerpo. 8 piezas de equipos consolidado de nivel Dios, eso también podría considerarse como un conjunto legendario. Sin embargo, mientras preparaba su equipo, la llama roja oscura alrededor de su cuerpo se apagó de repente bajo la mirada atónita de todos. En el segundo siguiente, el hombre vestido de rojo fue enviado repentinamente volando hacia atrás con un lamentable gemido mientras se estrellaba contra el resto de las potencias del infierno rojo sangriento. Fen Tian se sorprendió. Instintivamente extendió su mano derecha para atrapar a ese hombre. Sin embargo, en el momento siguiente, una fuerte explosión sonó seguida por un desastre de carne y sangre apareciendo de repente ante sus ojos. Esa potencia en la que Fen Tian tenía fe había sido hecha pedazos en el aire. Se convirtió en fragmentos que se dispersaron por todo el lugar. De repente en ese momento, otra llama roja carmesí reapareció de nuevo.
Sin embargo, el que fue destruido no era Lindan de la secta inigualable, sino el hombre del infierno rojo sangriento. Bajo la llama carmesí, el desorden de carne y sangre se convirtió en cenizas voladoras que se dispersaron por todas partes. La mano que Lindan empujó hizo un agarre en el aire. El núcleo celestial de la potencia del infierno rojo sangriento instantáneamente brilló, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el aire sin dejar rastro. Desde el principio hasta el final, todo el proceso de la batalla fue demasiado rápido. Fue tan rápido que casi nadie pudo entender lo que estaba sucediendo. Solo así, Lindan regresó al lado de la secta inigualable tranquila y silenciosamente cuando la batalla terminó. Ella regresó a su posición de espera. Toda la cima de la montaña celestial de la nieve se volvió tan silenciosa que incluso se escucharía una caída de alfiler. Incluso los dos hermanos Shangguan, Tianyang y Tianyue, que ya sabían de antemano que la secta inigualable había venido a este lugar y que habían conocido parte de la verdadera fuerza de la secta inigualable, se sorprendieron por completo. Por otro lado, el resto de los señores de las tierras santas tenían todo tipo de expresiones diferentes en sus rostros. Wang Xingyun del Valle de la Pasión estaba completamente asombrado. Hasta ese momento, todavía no podía creer la escena que acababa de desarrollarse frente a sus ojos. La mirada atónita de Xueo Tian era aún más exagerada que la de Shangguan Tianyang. Esto era porque después de que Lindan hizo su movimiento, él había captado algunas de sus fluctuaciones de energía. Se dio cuenta de que si él hubiese sido el que recibiese el golpe antes, no tenía la confianza de que podría retirarse por completo. En cuanto a Fen Tian, sus ojos estaban completamente vidriosos de frialdad. Hacía tanto frío que era espeluznante. Miró fríamente a Lindan, no esperaba que ese as se ocultara en la secta inigualable. ¿Puedo preguntar quién es ese as? Fen Tian no se enojó con la muerte de su discípulo. Estaba tan calmado que incluso Zhou Weiqing no pudo evitar levantar su ceja ligeramente mientras sonreía. Lindan es un miembro de mi secta inigualable. No hay nada más que decir aparte de esto. Me pregunto cómo estuvo tu inspección, maestro infernal. Mi secta inigualable es lo suficientemente fuerte como para participar en el gran torneo de las Tierras Santas ahora, ¿verdad? Fen Tian devolvió la mirada de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing de repente se dio cuenta de que su mirada parecía haberse vuelto mucho más oscura que antes. No pudo evitar quedarse aturdido por la mirada que Fen Tian le dio. Tan rápido como apareció, la mirada de Fen Tian inmediatamente volvió a la normalidad. Para sorpresa de Zhou Weiqing, en realidad asintió con la cabeza y dijo: ya que eres lo suficientemente fuerte, naturalmente eres elegible para unirte al gran torneo de las Tierras Santas. Nosotros, el infierno rojo sangriento, no tenemos nada que objetar. ¿Era el infierno rojo sangriento tan fácil de tratar? ¿Ni siquiera planearon vengar la muerte de la potencia de la etapa rey celestial de nivel máximo? Zhou Weiqing miró a Fen Tian como si estuviese absorto en sus pensamientos. Al mismo tiempo, Xueo Tian, que estaba de pie al lado, comenzó a hablar. Como nadie más tiene más objeciones, la secta inigualable se contará temporalmente como Tierra Santa hasta que termine el gran torneo. Según las reglas del torneo, si la secta inigualable sale finalmente al final del ranking, no se considerará una Tierra Santa una vez que finalice el torneo. ¿Entiendes, Weiqing? Zhou Weiqing sonrió. Entiendo. No importa que, su identidad ahora era del maestro de la secta inigualable. Como se esperaba, no podía postrarse ante su suegro frente a tanta gente. Además, los tres suegros estaban presentes en la escena. Tal vez fue debido a la presencia de Zhou Weiqing que las otras 4 grandes tierras santas parecían estar mucho más tranquilas. Ya no parecían estar listas para saltar sobre la garganta del otro. Sin embargo, todavía había cierta hostilidad indistinta entre el Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve. Fen Tian se volteó hacia Xueo Tian, señor de la montaña, ya que va a ser de esa manera, comencemos nuestro gran torneo. Tú eres el señor aquí. Naturalmente, tú también eres el anfitrión de este torneo. Bien. Xueo Tian asintió con la cabeza mientras caminaba lentamente hacia el centro de un espacio abierto. El espacio abierto en la cima de la montaña celestial de la nieve tenía un área muy grande. Aunque no se podía comparar con la plaza Songtian, el centro de la cima de la montaña todavía tenía varios miles de metros cuadrados de espacio abierto a pesar de que ya estaba lleno de varios cientos de personas. Xueo Tian lanzó una mirada dominante sobre el lugar, su mirada se detuvo brevemente en todos los presentes en la escena antes de decir con voz profunda: de acuerdo con las viejas reglas, el gran torneo tendrá lugar en el cielo. Déjenme primero dejarles claro a todos ustedes. Durante el torneo, cualquiera que se atreva a destruir incluso una brizna de hierba o un árbol en mi montaña celestial de la nieve tendrá una probada de mi ira. Mientras decía eso, incluso miró deliberadamente hacia Shangguan Tianyang.
Por otro lado, Shang Tianyang ni siquiera se molestó en mirarlo. Era como si él ni siquiera escuchase la amenaza de Xiao Tian. Xiao Tian continuó: en vista de que la secta inigualable se une a nuestro torneo, permítanme repetir las reglas una vez más. De acuerdo con las reglas, las 5 grandes tierras santas enviarán a 10 personas a unirse a la primera ronda del torneo. El orden de la batalla se decidirá por sorteo. Los representantes de las 5 grandes tierras santas se turnarán luchando entre sí. Quien pierda será eliminado, mientras que el ganador quedará para aceptar al siguiente contrincante. La Tierra Santa será descalificada una vez que los 10 sean eliminados de entre todas las tierras santas según la velocidad de eliminación. Las 2 últimas tierras santas que duraren hasta el final pasarán por otra batalla grupal sin límite de participantes y la ganadora será conocida como la mejor Tierra Santa del mundo. No hay reglas durante la batalla. El ganador será el rey. Aunque las reglas del gran torneo pueden parecer simples, incluso mucho más simples que el torneo Joya Celestial que se celebraba en la isla Joya Celestial, uno no debe olvidar que aquellos que participaban en el gran torneo no eran jóvenes, y tampoco había límites para la base de cultivo de los que participaban. No había reglas para la batalla, y uno podría imaginar fácilmente lo peligroso que sería. 5 grandes tierras santas mordiéndose la cabeza despiadadamente. Había una amarga enemistad entre todos ellos. Una vez que comenzaran a luchar en el gran torneo, nadie mostraría misericordia en lo absoluto. Lo más probable es que la muerte se convirtiese en algo común, y quién sabe cuántas vidas se llevarían esta vez. Antes de que Zhou Weiqing viniera aquí, Wu Yunyue ya le había contado sobre las reglas del gran torneo. Por esa razón, no le sorprendió en lo absoluto. Parecía que no le importaba un comino el próximo huracán ensangrentado con esa sonrisa molesta y maliciosa pegada en la cara. Xiao Tian anunció repentinamente en su voz profunda: cada Tierra Santa puede enviar a su primer participante ahora. Entrarán a la arena por completo para hacer un sorteo primero. Tan pronto como Xiao Tian terminó de hablar, ya habían aparecido 5 sombras en la arena. Era evidente que cada una de las Tierras Santas ya había hecho su preparación de antemano. Para sorpresa de todos, el primer participante enviado por la montaña celestial de la nieve resultó ser nada menos que el rey tigre, Xiao Yin. La persona que representaba al Valle de la Pasión era uno de los señores del valle, Yun Ruoyun. En verdad, ese tipo de batalla 1 a 1 era ligeramente desventajoso para el Valle de la Pasión. Esa era la razón principal por la que nunca llegaban hasta la ronda final durante todo este tiempo. Por otro lado, la potencia del Palacio Extensión del Cielo envió a un anciano cuyo nombre era desconocido, y parecía que su base de cultivo solo estaba en la etapa Rey Celestial. Parecía un pequeño alevín comparado con el resto de los participantes enviados por las otras grandes tierras santas. En cuanto al infierno rojo sangriento, la persona que salió era un anciano flaco, alto y melancólico que tenía una base de cultivo en la etapa Emperador Celestial. La primera persona que salió de la secta inigualable no era otra que el antiguo maestro de la secta Demonio Celestial, quien también era el actual vicemaestro de la secta inigualable, Wu Yunyue. A juzgar por todos los participantes que fueron enviados en la primera ronda, era obvio que aparte del Palacio Extensión del Cielo, las otras 4 grandes tierras santas tenían la intención de sorprender a los demás con una demostración de fuerza. Por eso enviaron a todos los fuertes de su lado. De acuerdo con las reglas del gran torneo, después de que el orden de batalla se decidiese por sorteo, quien perdiese perdería la elegibilidad para continuar en el torneo. La Tierra Santa tendría que enviar a otra persona para reemplazar a esa persona hasta que las 10 personas de su lado perdieran o obtuviesen la victoria final. En realidad, ese tipo de batalla todavía se consideraba relativamente justo. Quien quisiera permanecer en la batalla por más tiempo tendría que usar toda su fuerza durante la batalla. Xiao Tian echó un vistazo a los 5 participantes de la primera ronda. El resto de los señores de las Tierras Santas también caminaron lentamente. Debido al sistema del torneo, aquellos que tengan un turno posterior indudablemente tendrán más ventajas. La gente que decidiría el orden de la batalla no era otra que los 5 grandes señores de las Tierras Santas. Y el término sorteo en realidad significaba que tenían que depender de su propia fuerza. Durante el último torneo, gracias a la fuerza individual de Xiao Tian, la montaña celestial de la nieve obtuvo el último turno en la primera ronda de sorteos. Por esa razón, era capaz de entrar en la batalla final sin muchos obstáculos. Xiao Tian estiró su palma de par en par para mostrar 5 piedras de diferentes colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul, respectivamente. De acuerdo con el orden del arco iris, la persona que obtenga la piedra roja será la primera en entrar en la batalla, mientras que la que obtenga la piedra azul será la última. Escuche mi marca. Mientras hablaba, él movió su muñeca derecha.
Las 5 piedras en su mano se transformaron instantáneamente en 5 luces de diferentes colores mientras se elevaban hacia el cielo. Las 5 piedras se juntaron en una mientras se elevaban. Debido a la base de cultivo de Xoutian, las 5 piedras ya habían desaparecido en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Los 5 grandes señores de las tierras santas, incluidos Xoutian, intercambiaron miradas. En el momento siguiente, Xoutian gritó en voz alta: «Comiencen». 5 figuras, cada una representando a los señores de las tierras santas de las 5 grandes tierras más fuertes en el continente, se levantaron en el aire a la vez casi al mismo tiempo. La persona que actuó primero era Wang Xingyun del Valle de la Pasión. El aire en su entorno se distorsionó severamente y una capa de luz distorsionada apareció en el aire. Él entró en eso. Al instante, todos sintieron que sus cuerpos estaban siendo comprimidos y todo a su alrededor parecía disminuir la velocidad. Sin embargo, nadie se quedaría atrás esta vez. De acuerdo con las reglas del gran torneo, no se permitía ningún conjunto legendario durante el proceso de arrebatar los lotes, y tampoco se permitía un ataque directo. Todo lo que podían usar era técnicas vinculantes que restringían los movimientos. Un racimo de luz dorada explotó desde el cuerpo de Xoutian sin previo aviso. Su cuerpo pasó como un relámpago y ascendió al cielo como si no encontrase la restricción que demoraba el tiempo en lo absoluto. Al mismo tiempo, de repente estalló una presión poderosa y suprema. La luz dorada era tan rica que todo el cielo comenzó a cambiar de color. Territorio divino del Espíritu Celestial. Ese era el territorio divino que Xoutian dominaba desde que entró en la etapa Dios Celestial. En el momento en que desató su territorio divino, una presión interminable se desplomó instantáneamente desde el cielo. De repente, los movimientos del Señor del Valle de la Pasión, Wang Xingyun, que habían tenido una ligera ventaja antes, se ralentizaron mientras Xoutian continuaba corriendo hacia el cielo. Expansión celestial infinita. Rugió Shangguantianyang ruidosamente mientras hacía un círculo con sus palmas. La energía celestial de color lechoso formó un remolino gigantesco debajo de él en el momento siguiente. Un horrible empuje de energía estalló sin previo aviso, y propulsó su cuerpo hacia adelante en la búsqueda de Xoutian. Gloria celestial del Nirvana. Fentian siseó fríamente. Una hoja de luz negra condensada emergió del aire mientras una escena extraña se desarrollaba en el segundo siguiente. Instantáneamente, un agujero se abrió despiadadamente en el territorio divino espíritu celestial de Xoutian. En el siguiente segundo, el espacio alrededor de su cuerpo cambió rápidamente. Con solo un destello, adelantó a Shangguantianyang y apareció junto a Xoutian. En ese momento, Xoutian todavía estaba al final de la línea. Wang Xingyun se puso un poco ansioso cuando vio que 3 personas lo habían superado. Al instante gritó en voz alta: «Prisión de tiempo». Cuando se trataba de técnicas vinculantes que limitaban los movimientos, nadie más presente era mejor que él. Después de todo, el atributo que él controlaba no era otro que el atributo tiempo. Una serie de luces distorsionadas formaron una enorme jaula en el aire antes de que cayese del cielo. Envolvió completamente a todos dentro de él. Esa luz distorsionada era tan sólida como la materia. Aunque se vio muy debilitado dentro del territorio divino espíritu celestial, su capacidad restrictiva aún era muy evidente. Por lo menos, en el momento en que se desató esa técnica, la velocidad de todos disminuyó instantáneamente. En ese momento, las 5 piedras que anteriormente volaban alto en el aire comenzaron a caer. ¿Por qué están luchando todos? ¿No son solo unas pocas piedras? Mientras los pocos grandes señores usaban sus técnicas mientras luchaban entre ellos, una voz perezosa resonó repentinamente en el aire. Los 4 señores de las grandes tierras santas, Xoutian, Shangguantianyang, Wang Xingyun y Fentian levantaron la cabeza para echar un vistazo. Estaban completamente desconcertados cuando vieron que Xoutian ya estaba en lo alto del cielo, solo Dios sabe desde hace cuánto. Las 5 piedras ya estaban en sus palmas. Estaba jugando con ellas y haciendo malabares con ellas una por una. Los 4 grandes señores que estaban corriendo hacia arriba quedaron atónitos. No tenían idea de cuándo exactamente apareció Xoutian por encima de ellos. Era absolutamente imposible para ellos no notar nada si alguien pasaba por sus lados. Sin embargo, realmente no sentía nada en lo absoluto. En verdad, era relativamente fácil para Xoutian ser el primero en llegar. Después de todo, la técnica que utilizó no era otra que la ley espacial. Él confió en el atributo espacial para vencer a todos en el sorteo. Había 2 formas para que Xoutian completase con éxito su viaje espacial. Una era mediante el uso de coordenadas si tenía que viajar largas distancias. La segunda forma era viajando a un lugar donde el usuario podía ver. La técnica era similar a Blink.
Sin embargo, la onda espacial que causaba fue extremadamente pequeña cuando utilizaba su viaje espacial debido a su base de cultivo actual. Incluso un emperador celestial no notaría nada si no le prestase atención deliberadamente. Antes de eso, Sogeking deliberadamente había dado un paso atrás para hacer que los cuatro grandes señores pensaran erróneamente que él era mucho más débil y que no tenía forma de adelantarlos para que no le prestaran ninguna atención. Cuando comenzaron sus peleas en el aire, Sogeking usó su viaje espacial para moverse hasta el frente. La razón por la que podría decirse que él había utilizado a los cuatro grandes señores de las Tierras Santas en su favor era porque ninguno de los grandes señores era particularmente hábil en el atributo espacial, y ni hablar de poder dominar la ley espacial antes de que la secta inigualable se convirtiese en Tierra Santa. Por esa razón, en el momento en que los cuatro señores de las Tierras Santas vieron a Sogeking flotando en el aire con las 5 piedras en la mano, el primer pensamiento que apareció en sus mentes fue: ¿cómo es posible? Sin embargo, la verdad se mostraba justo delante de sus ojos. No importaba cómo lo hizo Sogeking, era un hecho que ya había obtenido las piedras en su mano. De acuerdo con las reglas del gran torneo, no se permitían ataques directos en el sorteo. Eso significaba que no había absolutamente ninguna forma de arrebatarle las piedras de las manos. Antes de que los cuatro grandes señores de las Tierras Santas pudiesen siquiera salir de su desconcierto, Sogeking agitó su mano derecha y gritó: «Aquí, allí van. Atrápenlas apropiadamente, ¿sí?». Aparecieron 4 luces y estallaron contra los 4 grandes señores al mismo tiempo. Con la actual base de cultivo de Sogeking, junto con la corta distancia entre ellos, las 4 piedras ya habían aparecido frente a las 4 antes de que él terminase de agitar su mano. Los 4 grandes señores levantaron la mano instintivamente y cada uno atrapó la piedra frente a ellos. En el momento en que vio la piedra en su mano, Wang Xingyun del Valle de la Pasión casi se desmayó de la ira. La piedra que sostenía en sus manos no era otra que la piedra de color rojo. Lo que significaba era que el Valle de la Pasión sería el primero en entrar al ring de batalla en el próximo torneo. La cara de Fen Tian también estaba igualmente sombría. La piedra que recibió era de color naranja. En otras palabras, la primera ronda de esta batalla continua vería al infierno rojo sangriento y al Valle de la Pasión chocando entre sí. La piedra que recibió Xiao Tian era amarilla, por lo que la montaña celestial de la nieve sería la tercera en entrar al ring. Shangguan Tianyan, por otro lado, miró la piedra verde en sus manos con una sonrisa en su rostro antes de asentir con la cabeza hacia Sogeking, quien todavía estaba flotando en el aire. Shangguan Tianyan parecía estar satisfecho con el orden de la batalla. De repente, encontró a ese mocoso, que había arrebatado a sus 3 sobrinas, no tan molesto como solía ser. Xiao Tian tenía una mirada tranquila en su rostro. Era como si hubiese sabido hace mucho tiempo que Sogeking haría eso. Por supuesto, Sogeking tenía sus intenciones haciendo eso. La montaña celestial de la nieve y el palacio extensión del cielo estaban en términos igualmente íntimos con él, y no importaba quién apareciese en último lugar. Sin embargo, dado que el primer participante del palacio extensión del cielo era solo una potencia rey celestial, no sería bueno para ellos entrar al ring antes de tiempo. Como decía la regla, cualquiera Tierra Santa que perdiese la batalla tendría que enviar a un segundo participante para hacer fila detrás de la línea de batalla. Naturalmente, eso significaba que sería mejor cuanto más tiempo pudiesen aguantar en el ring. Con una sonrisa burlona, Sogeking aterrizó en el suelo mientras sostenía una piedra azul que representaba que tenía el último turno en la batalla. Una mirada triunfante y orgullosa se podía ver en su rostro. Ni siquiera se molestó en ocultar las emociones en su corazón. Antes, cuando la secta inigualable acababa de llegar, la mayoría de las personas presentes los despreciaban y querían verlos hacer el ridículo. Sin embargo, después de la actuación de Lin Dan y la forma en que Sogeking arrebató a los lotes, nadie más se atrevió a despreciarlos más. Después de todo, la secta inigualable había aceptado a los miembros restantes de la secta Demonio Celestial. Además, también existía el Emperador Celestial 6 Supremo, así como Lin Dan, cuya base de cultivo nadie podía ver. Sin embargo, lo más importante era que tampoco pudieron descifrar la base de cultivo de Sogeking. Después de que el resto de los grandes señores de las Tierras Santas tocaron el suelo, sus respectivos subordinados inmediatamente les informaron cómo Sogeking había tomado las piedras antes. Todas las personas presentes en la escena eran potencias fuertes que estaban en la parte superior de su propio campo. No había duda de que podían darse cuenta rápidamente de que Sogeking ya dominaba la ley espacial. Esa era una habilidad que solo las potencias Dios Celestial podían dominar bajo circunstancias normales. Sin embargo, Sogeking era solo muy joven. ¿Podría ser que realmente se había convertido en un dios celestial? Todos encontraron eso difícil de digerir.
Eso también incluye a Xiao Tian y Shangguan Tianyang. Sin embargo, incluso si todavía no era un dios celestial, el solo hecho de que dominase la ley espacial lo hacía muy difícil de tratar. Xiao Tian anunció con voz profunda: ahora que el sorteo terminó, comencemos la batalla de acuerdo con nuestro orden. En el gran torneo de las Tierras Santas, la edad promedio de los participantes era en su mayoría de más de 70 años. Junto con el hecho de que cada Tierra Santa ya estaba familiarizada con las reglas del torneo, ya no había necesidad de que nadie presidiese las batallas. La delgada y alta potencia del infierno rojo sangriento y Jun Ruoyun del Valle de la Pasión caminaron lentamente hacia el centro del campo. Por otro lado, Zhou Weiqing se rió entre dientes mientras caminaba de regreso a su equipo. Long Shilla se estaba riendo a carcajadas al tiempo que miraba a su amado discípulo mientras la pequeña bruja saludaba a Zhou Weiqing con el pulgar hacia arriba. Sin embargo, las otras 4 chicas tenían una cara triste. Shangguan Minguer todavía estaba relativamente normal, pero Shangguan Xuer, Tianer y Shangguan Feier parecían estar enojadas por algo. Se negaron a reconocerlo en absoluto. En ese momento, la batalla en el campo acababa de comenzar. Las 2 figuras saltaron simultáneamente al cielo como 2 flechas que fueron disparadas hacia arriba. Todos levantaron la vista al aire de inmediato. Todas las batallas del gran torneo en los años anteriores siempre tuvieron lugar en el aire. Esa era la razón por la cual cada Tierra Santa por lo general solo traía potencias cuya base de cultivo estaba en la etapa rey celestial o más arriba. Si la pelea tuviese lugar en el suelo, solo Dios sabía cuán grande sería el desastre que las potencias causarían con su poder destructivo. Debido a esa razón, era mucho más seguro para el lugar estar en el aire. Aún así, sus batallas solo podían comenzar después de subir varios miles de metros en el aire. Varios miles de metros de altura en el aire lejos del suelo. Incluso una potencia de la etapa rey celestial probablemente no podría ver la situación que estaba teniendo lugar. En solo unos segundos, fuertes sonidos de choque resonaron en el aire. Un fuerte sonido retumbante continuó estallando sin parar. Cada vez que había una explosión, el mundo entero temblaría simultáneamente. Oleadas de energía espeluznantes continuaron fluctuando en el aire. Una potencia rey celestial podría no ser capaz de ver lo que estaba sucediendo, pero ese podría no ser el caso para una potencia emperador celestial. Junto con el clima particularmente bueno de hoy, lo que Zhou Weiqing vio en el aire cuando levantó la cabeza en alto fue una batalla que combinaba fuerza. Eso era correcto, una batalla cuello a cuello. Como la mitad del dúo del Valle de la Pasión, la fuerza de Jun Ruoyun era indudablemente poderosa. Su oponente era igual de fuerte también. En el momento en que comenzó la batalla, la potencia de Emperador Celestial del Infierno Rojo Sangriento no dudó en usar su atributo Destrucción. Antes de usar el atributo Destrucción, era obvio que su base de cultivo era muy inferior a Jun Ruoyun, que ya estaba en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial. Sin embargo, en el momento en que desató su atributo Destrucción, inmediatamente arrebató la mano superior que Jun Ruoyun obtuvo de su atributo Tiempo. Para sorpresa de todos, después de una serie de enfrentamientos, Jun Ruoyun fue quien comenzó a quedarse atrás. La rica aura del atributo Destrucción en el aire hizo difícil que el Señor del Valle de la Pasión recibiese los golpes. Ella se colocó al instante en una gran desventaja. Un rasgo de orgullo se podía ver en la cara de Fen Tian mientras veía la batalla que estaba teniendo lugar. Sin embargo, Xiao Tian se mantuvo sin emociones. Wang Xingyun del Valle de la Pasión, por otro lado, parecía completamente incómodo y ansioso. Él y su esposa eran los más fuertes en el Valle de la Pasión. Si Jun Ruoyun no podía durar hasta la primera ronda, tendría que enviar a un segundo participante para unirse al final de la batalla continua. Eso sin duda sería desfavorable para el Valle de la Pasión. Además de eso, el poder que demostraba el infierno rojo sangriento era absolutamente alarmante. La mirada en Shangguan Tianyang era la más obvia. En este momento, se veía extremadamente sombrío, y ciertamente no era una fachada lo que estaba poniendo. Conocía muy bien al infierno rojo sangriento, pero nunca había visto a ese hombre que Fen Tian había enviado. Esa poderosa potencia emperador celestial tenía una base de cultivo que estaba más allá de su imaginación. A pesar de que Shangguan Tianyang estaba seguro de poder vencer a ese hombre, ¿qué pasaría si todavía hubiera muchas potencias de ese nivel en el lado de Fen Tian? ¿Podría el Palacio Extensión del Cielo ser capaz de defender su posición como la mejor Tierra Santa del mundo esta vez? No había duda de que los maestros de joyas celestiales que podían participar en el gran torneo tenían al menos 8 piezas de un conjunto legendario. Ese era también el caso de los 2 combatientes en el aire. Ambos estaban usando un conjunto de 9 piezas en ese momento. Me rindo. Retumbó la voz involuntaria de Jun Ruoyun desde arriba. Después, las 2 figuras descendieron inmediatamente desde arriba.
En el gran torneo, una vez que la batalla había comenzado, la batalla continuaría hasta que uno de ellos muriese a menos que uno de los miembros decidiese rendirse. Yun Ruo-Yun apareció desaliñada. Decenas de marcas negras se podían ver en su conjunto legendario. Esas marcas fueron hechas por el atributo destrucción. Incluso su cabello parecía despeinado por la pelea. Su respiración era irregular, y había una expresión de dolor en su rostro. Por otro lado, la delgada y alta potencia del infierno rojo sangriento tenía una mirada arrogante en su rostro. Él ni siquiera pronunció una palabra mientras colocaba sus manos detrás de él. Parecía que estaba mirando completamente hacia abajo al Valle de la Pasión. Fen Tian estalló en carcajadas y se volteó hacia Wang Xingyun. Señor del Valle Guan, parece que el Valle de la Pasión nunca más se ubicará por delante del infierno rojo sangriento. Wang Xingyun resopló con desdén, la batalla apenas ha comenzado. Me temo que todavía es muy temprano para decir esas palabras, ya sabes. Él saludó con la mano mientras decía eso. Una potencia emperador celestial inmediatamente salió de detrás de él para unirse al final de la línea de espera. De acuerdo con el sorteo, la persona que se unirá al anillo de batalla sería el representante de la montaña celestial de la nieve, el Rey Tigre, Xuao Yin. No hubo tiempo de descanso entre las batallas en el gran torneo. De lo contrario, ¿no podría una potencia ser más que suficiente para durar hasta la última ronda? Ese tipo de táctica de batalla de exhibición simultánea al menos debilitaría a aquellos individuos con una gran base de cultivo. Después de ti. Xuao Yin rugió ruidosamente cuando una serie de intensas luces blancas brotaba de su cuerpo. Había docenas de líneas negras que se entrelazaban con las luces blancas. Se elevó hacia el cielo como un tigre gigante con otro fuerte rugido. El anciano del infierno rojo sangriento una vez más se elevó al cielo. En un instante, ya había subido a varios miles de metros de altura. Al igual que cuando el gran torneo había comenzado, la atmósfera en la cima de la montaña celestial de la nieve se volvió muy tensa. Además, el ritmo de la batalla era demasiado rápido para comprenderlo. Además, todos los participantes eran potencias muy fuertes. De las dos batallas que acababan de tener lugar desde que comenzó el torneo, los participantes eran todas potencias de la etapa Emperador Celestial. Cada Tierra Santa estaba tratando de abrumar a su oponente en términos de fuerza. Debido a esa razón, todos los participantes que fueron enviados eran todos muy fuertes. Sin embargo, de alguna manera parecía que los señores de las Tierras Santas no tenían intención de unirse a la batalla en lo absoluto. El conjunto que llevaba el Emperador Celestial del Infierno Rojo Sangriento era de color carmesí y no tenía arma. Sin embargo, el conjunto cubría todo su cuerpo por completo. Mientras su silueta parpadeaba en el aire, se podía ver una serie de imágenes rojas destellando en el cielo. El conjunto legendario que el Rey Tigre Xuao Yin llevaba era mucho más deslumbrante en comparación. Una armadura blanca como la nieve cubría todo su cuerpo. El color blanco nevado estaba decorado con vetas de líneas azules con una cabeza de tigre en ambos hombros. Un arma se podía ver en sus manos. Sus dos palmas de tigre parecían ser particularmente grandes, y uno podía ver rastros del aire que se rasgaba alrededor de las palmas. Como el hermano de sangre más joven del señor de la montaña celestial de la nieve Xuao Tian, uno fácilmente podría imaginar cuán poderoso era Xuao Yin. Además de eso, la capacidad de combate de las potencias del Imperio Guanzhou usualmente se cultivaban desde que eran muy jóvenes. Cuando los dos se elevaron a cierta altura, el Rey Tigre inmediatamente lanzó su ataque sin ninguna vacilación. Capítulo 290. El poder del emperador demoníaco. Un rugido ensordecedor de un tigre resonó por todo el cielo. La mitad del cielo se puso dorado y una enorme luz dorada estalló cuando alzó las manos. Estaba dirigida hacia el enemigo. Entonces, la otra mitad del cielo se volvió negra. Una sensación de destrucción dominante pareció obstruir la expansión del aura divina en el cuerpo del Rey Tigre. El Emperador Celestial del Infierno Rojo Sangriento saltó del vacío y atacó con su puño derecho. Se escuchó una fuerte explosión y en poco tiempo, los colores dorado y negro en el cielo se podían ver fluctuando violentamente. La luz divina del Rey Tigre fue hecha pedazos en respuesta. Se convirtió en pedazos de luz dorada antes de desaparecer. Lo que era aún más espeluznante fue cuando la energía de destrucción negra se curvó hacia atrás y contrarrestó la luz dorada. Despreció completamente todas las especialidades del atributo divino cuando comenzó a devorarlo de manera insana. Era como si solo necesitase una fracción de segundo para contrarrestar los méritos y desventajas de ambos lados. La tiranía de la energía de la destrucción ya había superado muchas expectativas. Al menos, en la experiencia de Zhou Weiqi, nunca antes había visto un atributo de destrucción tan poderoso.
Si su primer avistamiento del atributo destrucción de la pequeña demonio Shen fue solo una pequeña adición a sus atributos personales, entonces el atributo destrucción exhibido por el emperador celestial del infierno rojo sangriento era un atributo destrucción puro, similar a su energía santa. Zhou Weiqing había adivinado que incluso si el emperador celestial del infierno rojo sangriento no consolidó el núcleo de la destrucción, que era una fuerza contraria del núcleo santo, al menos la energía de destrucción en su cuerpo habría tomado más de la mitad de su energía celestial. Además, la densidad total estaba muy lejos de las potencias anteriores del infierno rojo sangriento. La densidad de la energía de la destrucción estaba a la par con los asesinos del infierno rojo sangriento que habían aparecido en la ciudad Arco Celestial para montar un ataque furtivo contra él. Sin embargo, esos asesinos solo estaban en la etapa del Rey Celestial. Y este estaba en la etapa Emperador Celestial. Naturalmente, no se puede hablar de su poder en términos iguales. La tiranía del atributo destrucción causó diversos grados de cambios en las caras de la multitud que se había reunido para ver la pelea en el pico de la montaña celestial de la nieve. La cara de Xueo Tian hizo lo mismo y se hizo más seria. Más allá de una sombra de duda, la aparición del atributo destrucción había anulado las reglas de todos los 4 atributos santos de los grandes maestros celestiales. Las desventajas de los atributos del Rey Tigre Xueo Yin quedaron inmediatamente expuestas en la batalla. En verdad, todavía había una pequeña brecha entre su poder y el nivel previo de Yun Ruoyun. La razón por la que desató un asalto en el momento en que llegó era porque quería recibir ayuda de Yun Ruoyun para consumir la energía celestial del enemigo. No le daría al enemigo ninguna posibilidad de tomar represalias. Sin embargo, el enemigo ni siquiera mostró la menor señal de agotamiento de energía de sus batallas anteriores. Además, parecía que se volvió más poderoso que contra Yun Ruoyun en ese entonces. Cuando el atributo destrucción fue liberado por completo, la fuerza aterradora causó que el color se oscureciese de la cara del Rey Tigre. Podía sentir claramente que los atributos y elementos en el aire se estaban arruinando, desintegrando y destruyendo bajo los poderes del atributo destrucción. La destrucción hizo que el atributo destrucción fuera aún más fuerte en contraste. Era como si un agujero negro estuviese tragándose todo a su paso para fortalecer sus poderes. Otra explosión feroz sonó fuerte. El cuerpo del Rey Tigre fue enviado volando fuera del camino. También fue en ese mismo momento que el color dorado pareció desaparecer por completo del cielo antes de que todo se volviese oscuro. Si no fuese por el hecho de que el atributo destrucción todavía tenía que envolver todo el cielo, la montaña celestial de la nieve se habría vuelto completamente negra si no fuera por la franja de luz de lejos. El Rey Tigre dejó escapar un gemido amortiguado en el cielo. Todo su cuerpo voló hacia atrás, y el deslumbrante conjunto legendario colocado en su cuerpo estaba rodeado por una luz negra. Parecía que lo estaba corroyendo continuamente. Fue una suerte que estuviese protegido por ese conjunto legendario. De lo contrario, su cuerpo habría sido gravemente herido por ese ataque. Una vez que uno alcanzaba la etapa Rey Celestial y más allá, una cantidad significativa de habilidades se habría debilitado infinitamente. Aunque la competencia se basaba en la fuerza absoluta y en las ventajas que una propiedad tenía sobre la otra, no significaba que las habilidades fueran innecesarias, solo que no eran lo más importante. Claramente, ambos lados estaban igualados en poder. Sin embargo, en términos de atributos, el Rey Tigre era muy inferior. A juzgar por su aspecto, no podría aguantar mucho más. Los pies de Xueo Tian parecieron moverse un poco. Fen Tian le sonrió y dijo: «Hermano Xue, no se desespere. Mi subordinado no lo matará. De todos modos, no somos enemigos». Con profundo sentimiento en sus ojos, Xueo Tian lo miró mientras decía: «Ese atributo destrucción es realmente poderoso». Fen Tian, ¿dónde encontraste un atributo tan poderoso como es que cada persona en el infierno rojo sangriento tiene el poder de ese atributo? Fen Tian se rió entre dientes: «Te diré una vez que el gran torneo termine, hermano Xue. Mientras solucionemos el problema que tenemos ante nosotros, incluso puedes tener una parte de este atributo destrucción. Conozco tu base de cultivo que está en la etapa Dios Celestial. Una vez que posees el poder del atributo destrucción, serás una potencia que sobrepasará todo». Los ojos de Xueo Tian brillaron como si algo se hubiese movido. Fen Tian sonrió en secreto en su corazón. Naturalmente, no estaría dispuesto a enfrentar el palacio extensión del cielo y la montaña celestial de la nieve por su cuenta al mismo tiempo. Por eso estaba tratando de atraer a Xueo Tian. Él era el único que sabía si realmente iba a compartir el atributo destrucción con Xueo Tian o no. Por lo menos, no tenía intenciones de salvar al Rey Tigre en la batalla que tenía delante. Las otras grandes tierras santas no eran más que tropiezos para él. Cuanto más pudiese deshacerse, mejor sería.
Incluso había pensado en su excusa. Si el rey tigre moría en batalla, él eludiría la responsabilidad y se lo pasaría a su subordinado. Después de todo, en esta batalla, no era fácil mostrar misericordia. La batalla en el cielo iba de acuerdo con el plan de Fen Tian. Se escuchó otro rugido ensordecedor cuando Xueyin escupió un bocado de sangre. Su conjunto legendario originalmente blanco se había vuelto completamente negro en color. Uno solo podía imaginar cuánto daño había sufrido. También fue en ese punto en el que la potencia del infierno rojo sangriento se detuvo repentinamente en el aire mientras levantaba ambos brazos hacia el cielo. Entonces, el sentido de la destrucción que cubría el cielo de repente se concentró en él como un torbellino de nubes. El terrorífico matiz negro de repente lo convirtió en un gigante de 10 metros de altura. Todo eso sucedió muy rápido. El rey tigre, Xueyin, se estabilizó en el cielo con gran dificultad. En el momento siguiente, el enemigo ya había terminado de recopilar el sentido de la destrucción, y el gigante de 10 metros ya estaba cargando hacia Xueyin. «Detente, misericordia», Fen Tian gritó desde abajo. A pesar de que estaba fingiendo, realmente tenía que mostrarlo. Todavía no estaba dispuesto a separarse de Xueyin. Él sabía muy claramente que después de ese ataque, incluso si Xueyin sobreviviese, sería gravemente herido. El resultado ideal sería paralizar al rey tigre sin matarlo. La expresión de Xueyin también cambió significativamente. Sin embargo, ese era el gran torneo de las Tierras Santas. Incluso con su condición de número 1 en el mundo, no podía interrumpir la competencia. De lo contrario, las otras grandes Tierras Santas se unirían contra la montaña celestial de la nieve. Sin embargo, la gigantesca sombra negra se estaba cargando demasiado rápido. Cuando la voz de Fen Tian sonó fuertemente, la gigantesca sombra negra ya se había estrellado ferozmente contra el rey tigre. Las potencias de la montaña celestial de la nieve no podían soportar ver eso. La mayoría de ellos tenían los ojos cerrados. Incluso el rey león, Gusite, que había estado en conflicto con el rey tigre toda su vida, no pudo contener la mirada hosca en sus ojos. Cualquiera podía ver que el rey tigre ya estaba herido. La diferencia de atributos entre los dos era demasiado grande. ¿Cómo podría posiblemente tener un golpe de suerte y escapar del sentido divino del enemigo, que estaba lleno de la fuerza que había absorbido? Incluso un conjunto legendario no podría bloquear un ataque tan contundente. ¡Bum! Una explosión perforadora resonó en todo el cielo. Fen Tian, que estaba en la cima de la montaña celestial de la nieve, vio la mirada cenicienta en la cara de Xueyin. Dijo con una mirada de disculpa en su rostro: «Hermano Xue, esto es un error. Yo, justo cuando estaba a punto de consolar a Xueyin con su excusa para proteger temporalmente la alianza entre los dos, notó que el aspecto ceniciento en la cara de Xueyin se convirtió en shock. Se escucharon voces de sorpresa por todos lados. Fen Tian instintivamente levantó la cabeza hacia el cielo, y vio dos figuras cayendo del cielo. El primero en caer fue el rey tigre, Xueyin. El cuerpo de Xueyin brilló y atrapó a su hermano menor. En ese momento, el rostro de Xueyin estaba mortalmente. Estaba completamente inconsciente, pero tenía las manos y las piernas intactas y todavía respiraba. A primera vista, parecía que todo su cuerpo estaba gravemente herido. La otra figura también caía del cielo. No había necesidad de que Fen Tian actuase y un miembro del infierno rojo sangriento la atrapó automáticamente en un instante. Era la potencia emperador celestial del infierno rojo sangriento. La diferencia era que su situación era mucho más terrible en comparación con la de Xueyin. Un gran agujero con el diámetro de una regla se podía ver en su pecho. Parecía sin vida. Incluso Fen Tian, que había diseñado cuidadosamente lo que él pensaba que era un plan perfecto, quedó atónito. Esto era porque cuando se volteó para hablar con Xueyin previamente, no notó ningún cambio en el cielo. Simplemente no podía comprender completamente la situación que tenía delante. Claramente, su subordinado tenía la ventaja. ¿Cómo podría la situación cambiar tan repentinamente? A pesar de que el rey tigre parecía que estaba gravemente herido, su propio subordinado, que era más competente, fue asesinado por completo. Después de todo, el número de potencias en el infierno rojo sangriento también era bastante alarmante. Xueyin se había deshecho de un buen número de ellos en el pasado, por lo que el número de potencias emperador celestial que tenía era limitado. Los planes salvajes del infierno rojo sangriento no solo se limitaban a este gran torneo. Ya habían hecho planes para tomar egoístamente las otras grandes tierras santas. Ahora que habían perdido una de las mejores potencias emperador celestial sin rima razón, incluso Fen Tian no pudo evitar sentirse triste. ¿Qué significa esto?, le preguntó a su subordinado a través de los dientes ligeramente apretados. El último choque en el cielo era equivalente a una escena dramática.
Todos los demás sabían que cuando la sombra gigante creada por el poderoso emperador celestial del infierno rojo sangriento se estrelló contra Xiaoyin, el inicialmente tigre de rostro pálido que parecía estar a punto de morir llamó a su puerta, de repente lanzó una explosión dorada deslumbrante de luz de su cuerpo. Esa luz dorada rasgó a la fuerza la invencible energía de la destrucción. El exitoso ataque abrió un agujero en el cuerpo de la potencia del etapa emperador celestial del infierno rojo sangriento. El rey tigre también sufrió las repercusiones del choque con la energía de la destrucción. Por eso, ambas partes terminaron cayendo del cielo. Fen Tian no podía creer lo que escuchaba cuando escuchó el informe de su subordinado. Si el infierno rojo sangriento fuese tan fácil de romper, ¿qué iba a usar para llevar al imperio dando una victoria fácil contra el imperio gerítimo? Pensar que llegó de una manera tan grandiosa, listo para usar el gran torneo de las Tierras Santas para cambiar completamente el paisaje del continente. Xiaoyin estaba claramente en el lado perdedor hace un tiempo, y también sufrió lesiones graves. Incluso si no fue herido y fuese con su poder completo, no era posible que pudiese atravesar la energía de la destrucción. Ambas partes tenían casi la misma base de cultivo, y definitivamente estaba en desventaja en términos de atributos, por lo que ninguna habilidad podría tener ningún efecto en ese momento. Fen Tian, creo que este debe ser el error de Aoyin. Tú también lo viste. En cuestiones de vida o muerte, Aoyin no podía darlo todo. En cuanto a la muerte de tu subordinado, me gustaría expresar mi arrepentimiento más profundo. La voz de Xiao Tian sonó en los oídos de Fen Tian. Había una nota de disculpa en su voz, pero cuando Fen Tian se volteó para mirar a Xiao Tian, no pudo detectar ni un rastro de pesar en su rostro. Fen Tian apretó los puños instintivamente. Casi perdió los estribos, pero al final logró contenerse. Independientemente de la situación, no podía separarse de los acontecimientos recientes. Después de todo, era su subordinado quien había recibido un golpe fatal. A pesar de que todavía no podía entender lo que sucedió, ese no era el momento de pelearse con la montaña celestial de la nieve. Él forzó una sonrisa en su rostro, el rey tigre no puede ser culpado por esto. En el gran torneo, la vida y la muerte es algo que puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, parece que el rey tigre no podrá seguir luchando. En esta lucha, se puede decir que ninguno de nosotros ha ganado. Sin embargo, se puede considerar que perdí un poco más desde que mi hombre murió. Mis hombres entrarán primero en el ciclo. Envía a otra persona, hermano Xue. Xiao Tian asintió. Él y Fen Tian enviaron a otra persona cada uno. Fen Tian eligió nuevamente una potencia en la etapa emperador celestial. Sin embargo, lo impactante era que Xiao Tian realmente envió un mero rey celestial. Los otros maestros de las grandes tierras santas no se sorprendieron en lo absoluto por ese arreglo. Después de todo, el mayor poder de la montaña celestial de la nieve estaba con Xiao Tian. Su poder como un todo no se consideraba demasiado fuerte. Por eso, usar un rey celestial para emprender la misión era una situación inevitable. La montaña celestial de la nieve y el sufrimiento mutuo del infierno rojo sangriento habían resultado en que el palacio extensión bajase fácilmente. Al menos el forraje de cañón de la etapa rey celestial que enviaron en la primera ronda les permitía recibir una posición en el siguiente ciclo y mantener su posición como el número 4. Desafortunadamente, él estaba en contra del emperador demoníaco, Wu Yunyue. Un emperador celestial frente a un rey celestial. A menos que esto fuese una normalidad como Zhou Weiqi, ¿qué tipo de suspenso traería? Wu Yunyue no se molestó en perder gran parte de su esfuerzo y ganó fácilmente su primera ronda. En ese momento, la primera ronda del gran torneo de las Tierras Santas había terminado. El ganador de la primera ronda era la secta inigualable. Por supuesto, desde el punto de vista de Fen Tian, la secta inigualable solo había logrado eso por suerte. Si el emperador celestial que envió no hubiese muerte, Wu Yunyue podría no tener un buen resultado. No había pausas en el gran torneo de las Tierras Santas. El próximo oponente de Wu Yunyue sería un retador del Valle de la Pasión que perdió en la primera ronda. El representante del Valle de la Pasión también era una potencia emperador celestial que estaba claramente un poco ansioso porque tenía que enfrentar a Wu Yunyue. Cuando ambas partes ascendieron al cielo, su figura se quedó atrás de Wu Yunyue por una medida obvia. Eso era comprensible. Wu Yunyue era el líder de la secta anterior de la secta Demonio Celestial. Aunque el poder general de la secta Demonio Celestial era inferior a las otras 4 grandes tierras santas, uno debería medir el poder de cada individuo en una batalla. Nadie en las otras grandes tierras santas se atrevía a tomar la base de cultivo de Wu Yunyue a la ligera. El atributo demoníaco tenía un poder bastante tiránico, y eso no incluía sus 2 grandes atributos, oscuridad y vida.
Incluso cuando se enfrentaba a Shang Tianyang con su conjunto infinito sin límites, el poder de Wu Yunyue era suficiente para darle la posibilidad de la victoria en un solo combate. Entonces, ¿qué podría ser una potencia promedio de la etapa Emperador Celestial para oponerse a él? Por otra parte, Wu Yunyue no desperdició mucho esfuerzo en el combate anterior contra la potencia Rey Celestial del Palacio Extensión del Cielo. Todo el cielo se volvió gris después del ascenso de Wu Yunyue. El aire ya estaba helado, pero ahora se volvió sombrío también. A primera vista, Wu Yunyue se veía muy tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de ferocidad. Nunca había tenido una buena impresión de las otras 4 grandes tierras santas. Si no fuese por su cohesión, ¿cómo podría la secta Demonio Celestial haber caído al punto de necesitar una muleta? Se había ofrecido voluntariamente para representar a la secta inigualable en la primera ronda. No pensó cuánto tiempo tendría que continuar. En lo único que pensaba era en que necesitaba una forma de liberarse de la carga que sentía. Bajo esas circunstancias, el emperador demoníaco era indudablemente muy terrorífico. La energía santa de Zhou Weiqing podría no haber sido capaz de ayudar a Wu Yunyue a abrirse camino hacia la etapa Dios Celestial, pero lo había colocado un paso más cerca del nivel. Todo lo que necesitaba era solo un poco más para alcanzar la etapa Dios Celestial. Eso también se debió a la gravedad de la antigua lesión de Wu Yunyue que la energía santa logró sanar. La potencia de la etapa Emperador Celestial del Valle de la Pasión enfrentó a Wu Yunyue desde una gran distancia en el cielo. Una luz deformada lo llevó a ocupar una posición de liderazgo en el cielo. Sin embargo, era mucho más débil en contraste con el atributo demoníaco de Wu Yunyue que cubría el cielo. Esa potencia Emperador Celestial del Valle de la Pasión estaba solo en el nivel medio. Emperador demoníaco, por favor. Envuelto en el resplandor de luz, el emperador celestial del Valle de la Pasión hizo un gesto de invitación mientras 8 piezas de un conjunto legendario se enrollaban a su alrededor al mismo tiempo. Wu Yunyue no le respondió en absoluto. Se movió en el segundo siguiente. Una gruesa luz gris pareció salir de su cuerpo. Cuando estalló la luz gris, el cuerpo de Wu Yunyue comenzó a hincharse, y sus ojos se tornaron en un tono rojo sangre. Su largo cabello que caía sobre sus hombros se convirtió en un espeluznante color gris. Cambio demoníaco. Eso era correcto. Wu Yunyue había usado el cambio demoníaco al comienzo de la batalla. Ni siquiera se molestó en fintas. ¡Bum! Una explosión horrorosa estalló en el cielo. Wu Yunyue era como un cañón mientras cargaba instantáneamente hacia la potencia Emperador Celestial del Valle de la Pasión. Un conjunto legendario de 9 piezas, coloreado como cristales grises, cubría todo su cuerpo. Sostenía una espada condensada de cristales grises en su mano derecha, trayendo un rayo de luz con él antes de que la luz se apagase en un instante. Conjunto Emperador demoníaco. A pesar de que solo había 9 piezas en ese conjunto legendario, los emperadores demoníacos lo usaron en 10 pasados. Mantenía la posición más alta entre los conjuntos legendarios de 9 piezas. Se creía que los maestros de joyas celestiales con el atributo demoníaco eran emperadores demoníacos. Zhou Weiqing tenía la percepción más clara al detectar la habilidad utilizada por el emperador demoníaco en ese momento. ¿No era la espada gris en su mano una imitación de la espada del dios demonio? Zhou Weiqing, que se encontraba en su posición original, pareció dirigirse distraídamente hacia Wang Xingyun, el señor del Valle de la Pasión. Wang Xingyun estaba claramente sorprendido cuando vio a Wu Yunyue utilizando el cambio demoníaco. Después, su expresión se puso muy fea. Rumbley. En ese momento, un fuerte trueno resonó en todo el cielo. Al llegar a la etapa Emperador Celestial, el combate mano a mano se volvía más directo. Al menos uno debe poseer la habilidad de causar una imagen de habilidad celestial para tener realmente algún efecto. Sin embargo, utilizar una habilidad de ese nivel no sería fácil. Por lo tanto, en términos generales, el combate mano a mano en la etapa Emperador Celestial era un asunto mayormente rígido que dependía de la fuerza pura, los atributos, la experiencia en batallas y algunas técnicas especiales. El Emperador Celestial del Valle de la Pasión parecía estar dando todo en su lucha con Wu Yunyue. Él también levantó sus espadas en estado de shock. La distorsión del atributo tiempo había causado un desorden en los rayos de luz alrededor de su cuerpo. Uno era para confundir al emperador demoníaco. 2. Era utilizar el desorden del tiempo para destruir el sentido de dirección del emperador demoníaco. Desafortunadamente, la diferencia en la base de cultivación entre él y Wu Yunyue no era tan buena. Además, la transformación de Wu Yunyue había excedido todos los límites físicos al usar el cambio demoníaco. La percepción helada también se había magnificado. La espada del emperador demoníaco cortó una pequeña abertura en la habilidad desorden del tiempo antes de que chocara con la espada del emperador celestial del Valle de la Pasión.
Se escuchó un fuerte golpe del choque. En un punto crucial, la potencia de la capa emperador celestial desató su poder. El emperador celestial del Valle de la Pasión parecía haber sido electrocutado mientras temblaba por todas partes. No podía soportar el golpe de Bo Yun-yue. ¿Cuán aterrador era la corrosión del atributo demoníaco? Sin embargo, en el momento siguiente, su cuerpo en realidad se separó. Su imagen de la habilidad celestial se hizo añicos bajo la espada del emperador demoníaco, pero su cuerpo original ya se había retirado a 10 metros de distancia. Neutralizó una gran cantidad del ataque de Bo Yun-yue. Imagen del espejo del tiempo. Esa era la técnica más poderosa del atributo tiempo. Permitía que una potencia emperador celestial desatara una imagen de espejo que no era una imagen de una habilidad celestial completa. El cultivador sería capaz de mantener un cierto grado de fuerza defensiva en la imagen y dar al usuario original suficiente espacio para evadir los ataques. El golpe crucial del emperador demoníaco Bo Yun-yue fue neutralizado bajo estas circunstancias. Un brillo agudo brilló en los ojos del cultivador del Valle de la Pasión. Naturalmente, pudo ver que el ataque de Bo Yun-yue estaba destinado a quitarle la vida. Si no tuviese la imagen del espejo del tiempo que lo defendía, habría resultado gravemente herido si no hubiese muerto. Bo Yun-yue blandió su espada, y el emperador celestial del Valle de la Pasión le esquivó en el momento siguiente cuando dio un paso atrás. Su cuerpo ya había cargado hacia arriba una vez más, y el espacio en su entorno comenzó a deformarse. Lo envolvió a él y a Bo Yun-yue dentro de él. En ese momento, solo él y Bo Yun-yue sabían lo que sucedía a su alrededor. Las potencias en el pico de la montaña celestial de la nieve no tenían forma de ver los cambios en lo absoluto. El emperador celestial del Valle de la Pasión apareció justo enfrente de Bo Yun-yue en un instante. Su cuerpo y su espada se volvieron uno cuando cargó contra el pecho de Bo Yun-yue. Bo Yun-yue podría ser un poco pasivo debido a sus técnicas de espada obsoletas, pero tenía una amplia gama de experiencias en batalla. Su cuerpo siguió la espada y una nube de luz azul oscuro y densa explotó en todas las direcciones. Envolvió todo su cuerpo dentro de él. Era la protección de la vida, una especialidad del atributo vida. El hibiscus floreció con 1.000.000 de rayos de luz. No era solo para defensa. También giró hacia el emperador celestial del Valle de la Pasión. Al mismo tiempo, el emperador demoníaco levantó su espada siguiendo sus movimientos. Sin embargo, en ese momento, Bo Yun-yue vio la ferocidad que estallaba desde los ojos del emperador celestial del Valle de la Pasión muy claramente. La espada brillaba con una luz distorsionada que se volvió negra sin previo aviso. Cuando el hibiscus chocó con la luz negra, no resistió y se desvaneció maniáticamente. La espada pareció atravesar el pecho del emperador demoníaco. La ferocidad en los ojos del emperador celestial del Valle de la Pasión estaba clara para que todos la vieran. Una poderosa energía de la destrucción le rió desde las profundidades de su espada. Tenía la absoluta confianza de que Bo Yun-yue no podría bloquear su espada. En verdad, solo estaba fingiendo debilidad en la batalla anterior. Si Bo Yun-yue hubiese lanzado solo un ataque simple, tal vez hubiese mantenido su plan y consumido la base absoluta de cultivo de Bo Yun-yue antes de admitir la derrota. Sin embargo, el ataque de Bo Yun-yue, que estaba lleno de intenciones asesinas, lo había enojado completamente. Ya no le importaban las órdenes de Wang Xingyun. Quería aprovechar esa oportunidad para vencer al emperador demoníaco con un golpe. A juzgar por su base de cultivo de la capa emperador celestial, una vez que la espada larga estuviese llena de un alto nivel de energía de la destrucción, atravesaría el cuerpo de Bo Yun-yue. La energía de la destrucción causaría que el cuerpo de Bo Yun-yue explotase. No solo destruiría a Bo Yun-yue instantáneamente, ningún rastro de él permanecería incluso con la protección del atributo tiempo. Una fuerte explosión reverberó clara y ruidosamente en toda el área. Toda la montaña celestial de la nieve podía oírlo muy claramente. Entonces, una luz roja como la sangre apareció en el cielo y 2 sombras negras descendieron del cielo y la luz inicialmente distorsionada se dispersó. ¡Bum! ¡Bum! 2 cuerpos fueron arrojados ferozmente a la cima de la montaña celestial de la nieve, seguidos de una lluvia de sangre que cubría los cielos. Todos estaban aturdidos. Podían decir que la figura que había caído del cielo al suelo era el cadáver del emperador celestial del Valle de la Pasión. Su cuerpo fue cortado desde su muslo izquierdo hasta su hombro derecho. Fue cortado, limpia y magníficamente. Incluso se podía ver un aura densa del atributo demoníaco en la energía celestial en las 2 mitades devastadas de su cuerpo. Con unas pocas técnicas deslumbrantes, logró destruir el cuerpo duro y tenaz de una potencia emperador celestial en la medida en que el cuerpo ahora era irreconocible. ¿Qué está pasando? Esa era una pregunta que todos estaban haciendo.
Aunque Wu Yunjue anteriormente tenía la sartén por el mango, cuando Emperador Celestial del Valle de la Pasión utilizó su habilidad para evadir el ataque que amenazaba su vida, había logrado recuperar la ventaja. Incluso si no era capaz de derrotar a Wu Yunjue, el vencedor no debería haberse decidido en tan poco tiempo. En este momento, Wu Yunjue descendía del cielo también. A primera vista, parecía completamente ileso. Solo su dedo medio en su mano izquierda que estaba escondido en su manga estaba completamente hinchado. No podría usarlo en una batalla por un corto periodo de tiempo al menos. Incluso en la muerte, el Emperador Celestial del Valle de la Pasión todavía tenía los ojos bien abiertos. Su mirada estaba llena de incredulidad. Wu Yunjue lo miró fríamente y aumentó la densidad de su aura autoritaria. Solo el propio Wu Yunjue sabía lo que había sucedido. La explosión ensordecedora vino de Wu Yunjue cuando usó su dedo medio izquierdo para alejar la espada del Emperador Celestial del Valle de la Pasión que estaba llena de energía de la destrucción. En medio de su golpe crucial, el Emperador Celestial fue despedido por Wu Yunjue. Él había concentrado toda su energía celestial por completo en ese único golpe. ¿Cómo pudo haber anticipado que su propio ataque sería neutralizado tan fácilmente? Naturalmente, también era incapaz de evadir el contraataque de Wu Yunjue y terminó con su cuerpo cortado por la mitad. Wu Yunjue miró a Zhou Weiqing. Ambos hombres tuvieron un intercambio momentáneo, comunicándose con sus ojos. Zhou Weiqing podría aproximadamente adivinar lo que realmente sucedió. Huang Xingyun, en el otro lado, miraba tristemente a Wu Yunjue como si pudiese atacarlo en cualquier momento. El emperador demoníaco lo miró con leve desdén. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Zhou Weiqing ya estaba junto a él. Habló en tono de disculpa, señor del Valle Guan, lo siento mucho. Nuestro vicemaestro perdió momentáneamente el control y no fue capaz de mostrar misericordia. Six, las luchas entre las potencias Emperador Celestial son realmente crueles. Le pido que no tome esto en su corazón, señor del Valle Guan. Después de todo, es el gran torneo de las Tierras Santas. La muerte y las lesiones son inevitables. Al ver la expresión de lástima en la cara de Zhou Weiqing, Huang Xingyun casi rechinó los dientes con ira. Bien. Esa es una buena secta inigualable. Wu Yunjue, espero que puedas seguir así. Wu Yunjue se calmó debido a la llegada de Zhou Weiqing. Respondió sin emoción. Si no está satisfecho, ¿por qué no sale personalmente al campo? Sin embargo, si planea enfrentarme, tendrá que hacer fila. Siguiente. Emperador demoníaco, después de ti. Naturalmente, era la potencia del infierno rojo sangriento, situada detrás del Valle de la Pasión, la que había ingresado en la segunda ronda. Fen Tian también envió una potencia Emperador Celestial. Sin embargo, en ese momento, Fen Tian fruncía el ceño mientras miraba al emperador demoníaco Wu Yunjue. Parecía estar sumido en sus pensamientos. Sin lugar a dudas, desde el comienzo del gran torneo de las Tierras Santas, era el emperador demoníaco Wu Yunjue de la secta inigualable quien tenía la actuación más llamativa. Él era también el único que pasó la primera ronda. Aunque eso también se relacionó directamente con el sorteo de Zhou Weiqing, Wu Yunjue también ha sido capaz de derrotar a sus oponentes en sucesión inmediata y actualmente era el único que ha podido ganar 2 peleas consecutivas. Especialmente la ronda reciente contra el Emperador Celestial del Valle de la Pasión, donde ganó en un corto periodo de tiempo, ferozmente dio un golpe mortal, y levantó la atmósfera del gran torneo en suspenso. Por supuesto, Wu Yunjue pudo haber tenido un desempeño poderoso, pero al menos en base a la situación actual, las otras 4 grandes tierras santas todavía lo consideraban muy aceptable. Después de todo, Wu Yunjue fue una vez un líder de las 5 grandes tierras santas. En el gran torneo anterior de las grandes tierras santas, él siempre era el último en salir. Era normal tener un competidor con poderes ligeramente más altos que el resto. Además, fue Jun Ruojun del Valle de la Pasión en la primera ronda quien fue una aberración, habiendo perdido el combate tan fácilmente. 2 figuras se elevaron al cielo una vez más. Las emociones de las 5 grandes tierras santas observando el combate desde abajo mostraron un cambio claro también. Zhou Weiqing y Fen Tian eran naturalmente quienes le prestaban más atención. Miraban directamente a las 2 potencias mientras ascendían al cielo. Zhou Weiqing sonrió a Fen Tian y dijo: me pregunto cuándo estarás preparado para salir personalmente al campo, señor infernal. Simplemente enviando a tus subordinados, me temo que no tendrás ninguna oportunidad en el gran torneo. Fen Tian miró a Zhou Weiqing con una expresión indiferente. El gran torneo acaba de comenzar. Maestro de la secta Zhou, pareces estar hablando prematuramente. Wu Yunjue podría ser poderoso, pero no puede aguantar así por mucho tiempo. ¿De verdad crees que él puede pelear contra mí cabeza a cabeza? Zhou Weiqing se rió entre dientes, por supuesto que no.
Solo que he oído el gran nombre del señor Fentian desde hace mucho tiempo. Me pregunto si realmente puedo enfrentarte cara a cara, señor infernal, y obtener algún consejo. Suspiro. ¡Qué desafortunado! ¿Qué es desafortunado? Fentian miró fijamente a Sogweikin, que se veía arrepentido, con una leve sospecha. Sogweikin soltó una risita. Solo digo que es desafortunado que haya tantas potencias en el infierno rojo sangriento. Sin embargo, no sé cuántos volverán con sus vidas esta vez. Estás buscando tu propia muerte. Dos potencias del infierno rojo sangriento detrás de Fentian estaban furiosas y estaban a punto de atacarlo. Sogweikin exclamó con una expresión de terror en su rostro. No pueden ganar el gran torneo, y aquí están, queriendo violar las reglas del gran torneo. Tengo tanto miedo de ti. Vamos. Sogweikin podría no estar hablando en voz muy alta, pero ni una sola persona en la montaña celestial de la nieve era menos que una potencia. Naturalmente, escucharon eso muy claramente. Al instante, una expresión adormecida apareció en muchas de las caras de las potencias. El señor de la montaña celestial de la nieve, Xuetian y Shangguan Tianyue, echaron un vistazo y pusieron cara de no sé quién es esa persona. La batalla en los cielos había comenzado. En comparación con las dos últimas batallas, Wu Yunyue lucía como si esta vez se hubiese vuelto loco de tanto tomar medicinas. Él no eliminó su cambio demoníaco y su conjunto emperador demoníaco. Durante mucho tiempo había albergado un profundo odio hacia el infierno rojo sangriento. Desde el momento en que el emperador celestial del infierno rojo sangriento se elevó al aire, desencadenó un ataque que tenía la fuerza equivalente a una lluvia torrencial. En el aire, todo lo que podían ver era una omnipresencia de color gris llena de energía demoníaca. El poderoso atributo demoníaco bajó como el peso del monte Taizan, sofocando por la fuerza al oponente como si a Wu Yunyue no le importase el agotamiento de su energía. Sus enloquecidos ataques hicieron que el emperador celestial del infierno rojo sangriento no tuviese poder para defenderse. El hibiscus junto con su espada del emperador demonio hicieron que los cielos y la tierra se transformaran con cada ataque. El emperador celestial del infierno rojo sangriento no era un debilucho y había elegido desatar el atributo destrucción desde el principio. Sin embargo, su base de cultivo todavía era un poco inferior a la de Wu Yunyue. Más importante aún, el atributo destrucción que él había desatado no tuvo ningún efecto hacia los atributos demoníaco y vida de Wu Yunyue. Se sentía como si simplemente estuviese confiando en su afinidad con el fuego para luchar contra Wu Yunyue. Fentian observó la situación en el cielo y frunció el ceño. Sin embargo, hubo un destello en su mirada cuando descuidadamente lanzó una mirada hacia el Valle de la Pasión, y casualmente atrapó al señor del Valle de la Pasión, Wang Xingyun mirándolo. Ambos hombres se comunicaron en silencio a través de sus ojos y vieron el frío en los ojos de la otra parte. Fue solo momentáneo, y no mucha gente logró notar ese cambio en los dos señores de las dos tierras santas. Los ataques de Wu Yunyue eran simplemente demasiado poderosos. Bajo las condiciones del cambio demoníaco, el que estaba en el nivel máximo de la etapa emperador celestial tenía control absoluto, vertical y horizontalmente. Con la espada del emperador demoníaco en la mano, dio todo lo que tenía con cada corte y no mostró signos de piedad. Además de eso, el hibiscus continuamente atacaba al enemigo desde todos los ángulos. Bajo esos ataques, uno estaría soñando si pensaban usar una imagen de una habilidad celestial. La razón principal por la cual Wu Yunyue tuvo la capacidad de matar al emperador celestial del Valle de la Pasión en el último minuto, era porque tenía la energía santa de Sogweikin en su cuerpo. Con la ayuda de la energía santa, ya no temía al atributo destrucción. De lo contrario, en ese último segundo, solo podría elegir esquivar, y nunca habría podido matar a su oponente con éxito. Fentian claramente había notado eso ahora, pero el que si lo hubiese hecho, Sogweikin teniendo la energía santa no era ningún secreto. Lo único nuevo que descubrió era que Sogweikin podía transmitir la energía santa a otras personas. Vete al infierno. Siendo continuamente reprimido, el emperador celestial del infierno rojo sangriento estaba rojo de rabia. De repente, todo su cuerpo se volvió negro. Su arma era un sable largo. En ese momento, la tiránica energía de la destrucción fue quitada, y el sable largo reaccionó de una manera que podía dividir los cielos y la tierra en todo su cuerpo. Una luz negra en forma de media luna apareció del sable y cargó hacia Wu Yunyue. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 291 Colisión de territorios divinos. El rostro del emperador celestial del infierno rojo sangriento se puso pálido cuando se lanzó el ataque. La llama negra que ardía por la fusión del atributo destrucción y fuego alrededor de su cuerpo se atenuó al instante. Su ataque se consolidó con su propio núcleo celestial, el ataque más poderoso que surgía de la quema de sus llamas de la vida.
Wu Yunyue soltó una fría burla mientras movía la espada del emperador demonio. Salió volando de su mano y se convirtió en un resplandor cristalino antes de chocar con fuerza con la media luna negra de la espada en el cielo. BZZT. Esta vez, la colisión de ambos lados no creó ninguna explosión en lo absoluto. Cuando las luces grises y negras colisionaron en el cielo, se escuchó un crujido extraño y penetrante, al igual que cuando el aceite se encuentra con una cuchilla caliente. No importaba si era el color negro o gris, ambos se atenuaron de manera bastante visible. Al final, ambos desaparecieron en el cielo. Estaba claro quién ganó y quién perdió. Aunque el emperador demoníaco perdió su arma consolidada, lo peor que podía pasar era su incapacidad para usar su espada del emperador demonio durante un corto periodo de tiempo. Era peor para el emperador celestial del infierno rojo sangriento, ya que estaba drenando su fuente de energía máxima. No se debe subestimar el ataque. Si hubiese aterrizado sobre una montaña, instantáneamente cortaría la montaña a la mitad si tuviese menos de 1000 metros de altura. Nos rendimos. Fen Tian gritó casi tan pronto como ocurrió la colisión. Sin embargo, ¿se detendría Wu Yunyue así como así? Por supuesto no. Wu Yunyue comenzó a moverse tan pronto como arrojó su espada del emperador demonio. El hibiscus apareció silenciosamente detrás del emperador del infierno rojo sangriento. Era imposible restringir sus movimientos, pero el hibisco azul que estaba retorcido alrededor de la espalda había paralizado el cuerpo del emperador celestial del infierno rojo sangriento por un momento. Era suficiente para el emperador demoníaco. Un resplandor azul se aferraba a su pierna desde abajo. El cuerpo de Wu Yunyue se sintió como si lo estuviesen tirando con fuerza cuando lo arrastraran hacia abajo en un ángulo. Cuando cayó 5 metros hacia abajo, fue tirado por otro hilo azul, que estaba tirando hacia arriba en la otra dirección. Parecía que estaba doblado en una línea de plegado angular claro en el aire. Cuando el cuerpo del emperador celestial del infierno rojo sangriento quedó paralizado, Wu Yunyue llegó ante él. Naturalmente, el emperador celestial infierno rojo sangriento no se sentaría y esperaría. Era imposible esquivarlo, pero en ese momento, lo único que podía hacer era defenderse lo máximo posible. Golpeó con ambos puños mientras soltaba el pequeño atributo destructivo que le quedaba, en un intento de defenderse contra Wu Yunyue. Cuando los 4 puños colisionaron, el emperador celestial del infierno rojo sangriento gimió cuando se escuchó un profundo golpe que lo arrojó lejos. Ambas manos estaban completamente dobladas hacia atrás. Una cuerda azul que se desprendía del hibiscus apareció de la nada y sus extremos fueron atados a Wu Yunyue y la cintura del emperador celestial del infierno rojo sangriento. Mientras el último fue arrojado, la cuerda azul jaló a Wu Yunyue. El emperador demoníaco abofeteó convenientemente el pecho del emperador celestial del infierno sangriento. Un estallido ensordecedor explotó en el cielo. El conjunto legendario del se rompió y se hizo añicos en todas partes. La última capa de protección había desaparecido. Detente. La rendición de Fen Tian ya llevaba un par de segundos, pero el emperador demoníaco Wu Yunyue procedió a atacar como si no lo hubiese escuchado en lo absoluto. Era imposible que no estuviera enojado. Luego saltó hacia el cielo en un instante. El terrorífico sentido destructivo era como una ola tormentosa que se extendía hacia Wu Yunyue. Señor infernal, no creo que eso sea muy bueno. Se escuchó la suave voz de Zhou Weiqing. Una cortina de luz oscura con una luz blanca brillante se desplegó en el cielo y bloqueó completamente el sentido destructivo de Fen Tian. La cortina de luz negra parecía una enorme tela, pero apenas se abrió, incontables y deslumbrantes luces de estrellas caían desde el medio de la tela, bloqueando por completo el sentido destructivo de Fen Tian. Cuando Fen Tian explotó con su sentido destructivo, ya había volado hacia arriba. Ahora que sus sentidos estaban siendo bloqueados, todavía no le impedía volar en el cielo. Mientras Zhou Weiqing estaba liberando el territorio divino astral, ya había llegado con la ayuda de la ley espacial a donde Fen Tian al mismo tiempo. Era una batalla entre el infierno rojo sangriento y la secta inigualable, Fen Tian contra Zhou Weiqing. Los dos colisionaron duro en el cielo sin mucha teatralidad. La energía de destrucción de Fen Tian era diferente del resto de las potencias que poseían el atributo destrucción, especialmente de los que Zhou Weiqing había presenciado antes de esto. Si la forma en que las demás potencias liberaban el atributo destrucción tenían la forma de una finta, entonces la forma de liberación de Fen Tian era similar a la de innumerables y poderosas cuchillas afiladas. No solo cada una se llenó de las energías de la destrucción con una aura destructiva densa, sino que se llenaron con la capacidad de causar un daño inmenso. Con el impacto del territorio divino astral de Zhou Weiqing, causó ondas entre la luz estelar. El brazo derecho de Fen Tian se agrandó al mismo tiempo que voló hacia el cielo. Su brazo se había agrandado casi el doble de su tamaño original cuando se acercó a Zhou Weiqing.
Su puño musculoso se había vuelto completamente rojo oscuro, mientras que la energía que se escondía en el brillante y oscuro tono rojo provocó una sensación aterradora de que podía desgarrar el cielo. Sogeil King atacó a Fen Tian, no con su brazo, sino con su pierna derecha para ser exactos. Levantó su pierna derecha en alto y pateó con fuerza el gigantesco puño de Fen Tian tan rápido como lo haría un látigo. ¡Bum! Una explosión tormentosa e intensa hizo que todos en la montaña celestial de la nieve perdiesen temporalmente su sentido de la audición. La nieve cerca de la montaña celestial de la nieve se elevó debido a la explosión intensa y cayó con fuerza sobre el suelo, causando que una avalancha rodase desde la montaña celestial de la nieve desde todas las direcciones. Todos los presentes estaban conmocionados por la colisión prepotente. El cuerpo de Fen Tian cayó del cielo y todo su sentido destructivo se retiró. Cuando sus pies aterrizaron en el suelo, su brazo derecho había vuelto a su tamaño original, pero parte de su ropa que estaba cubriendo su brazo derecho fue dañada irreparablemente. La gente podía ver claramente que las venas que sobresalían del brazo derecho de Fen Tian eran todas negras, se veía como si su sangre fuese negra. Un par de personas con la base de cultivo más poderosa vieron las piernas de Fen Tian completamente sumergidas en el suelo en el momento en que aterrizó. Eso significaba que no logró contrarrestar por completo el impacto de la patada de Sogeil King cuando caía del cielo. Sin embargo, solo tomó un segundo antes de que Fen Tian levantara ambas piernas sobre el suelo, como si el suelo hubiese sido movido por él. Con su base de cultivo, era una tarea fácil para él transformar el suelo bajo sus pies. Mientras tanto, Sogeil King, que estaba en el aire, acababa de ascender aproximadamente 100 metros más arriba, pero aún parecía tranquilo, con una sonrisa en la cara. ¿Fue un empate? Muchas personas tragaron en secreto cuando vieron lo que sucedió antes. Cuando Sogeil King llegó y anunció que su secta inigualable sería una tierra santa, muchas personas esperaban para ridiculizarlo. Incluso después de que las otras tierras santas reconocieran temporalmente la posición de la secta inigualable como tierra, la mayoría de la gente, incluidos Fen Tian y Wang Xingyun, pensaban que la secta inigualable dependía de las habilidades del emperador celestial 6 Supremo Lon Shilla y del emperador demoníaco Hu Yunyue. Eso era independientemente del talento sobresaliente de Sogeil King y del hecho de que fuese una gran potencia entre la generación joven. Sin embargo, la perspectiva de todos cambió en ese momento. Sin lugar a dudas, el furioso ataque que Fen Tian lanzó al lanzarse al cielo era definitivamente el estándar de un cultivador en el nivel máximo de la etapa emperador celestial. Ese era, de hecho, el ataque más fuerte de un emperador celestial de nivel máximo con el atributo destrucción como su base. Sin embargo, Sogeil King logró bloquearlo con facilidad y la batalla pareció terminar empatada. Eso significaría que no importa que, Sogeil King al menos tendría la base de cultivo de un emperador celestial de nivel máximo. Ninguno de los dos se pusieron su equipo consolidado cuando ocurrió el ataque, por lo que era seguro decir que la colisión era la representación más directa de sus bases de cultivo. Sogeil King no perdió, lo que significaba que había salido victorioso. Ahora, la secta inigualable era como un concepto completamente nuevo para todos los que estaban allí. Wu Jingbin miró inexpresivamente a Sogeil King. Estaba completamente aturdido ahora. Él estaba lleno de confianza cuando su base de cultivo se mejoró a la etapa Rey Celestial por su continuo trabajo, y su poder incluso experimentó un salto en el momento en que lo logró. Todos los maestros de joyas celestiales lo sabían muy bien. Desafiaría a Sogeil King una vez más por su dignidad. Sin embargo, de repente entendió que su distancia con Sogeil King no solo no se acercaba debido a su mejora a la etapa Rey Celestial, sino que ahora estaba aún más lejos de él, similar a la distancia entre un Rey Celestial y el maestro de las joyas de la etapa Son. Tal distancia entre un cultivador en la etapa Rey Celestial y uno en la etapa Emperador Celestial era una brecha extremadamente grande. Nunca había esperado que Sogeil King tuviese la capacidad de desafiar al señor Fen Tian. Wu Jingbin sabía que nunca sería capaz de luchar contra Sogeil King nunca más, ya que nunca sería capaz de alcanzar a Sogeil King. Justo después de que Fen Tian aterrizó en el grupo, se escucharon dos golpes cuando dos cuerpos ensangrentados cayeron al suelo frente a él. Los dos cuerpos pertenecían a la misma persona, que antes era el oponente de Wu Yunyue, el emperador celestial del infierno rojo sangriento. Sogeil King bloqueó a Fen Tian en el momento justo mientras Wu Yunyue lograba alcanzar a su oponente. El emperador celestial del infierno rojo sangriento, cuyo conjunto de equipo consolidado estaba roto, ahora se asemeja a una joven con las piernas abiertas, impotente y débil para defenderse. Wu Yunyue había estado esperando ese día por demasiado tiempo. Agarró a cada una de las piernas del emperador celestial del infierno rojo sangriento con ambas manos y lo desgarró por la mitad en el aire. Sogeil King aterrizó casi al mismo tiempo que Wu Yunyue.
Palmeó discretamente la espalda de Wu Yunyue con la mano antes de aterrizar. Wu Yunyue había dado lo mejor de sí en todas las batallas, por lo que ya había consumido una gran cantidad de sus fuerzas. Por lo tanto, la energía santa nebulosa pura de Zhou Weiqing era el mejor suplemento. Zhou Weiqing. Fen Tian dijo palabra por palabra con una intención de matar dominante dirigida hacia la secta inigualable como si hubiese llegado a buen término. Zhou Weiqing dijo en un ataque de rabia, ¿por qué gritas mi nombre? Fen Tian, ¿eres descarado? Este es el gran torneo de las Tierras Santas. ¿Cómo te atreves a tomar medidas y desafiar la justicia del torneo? Es una pena que seas una persona popular. Fen Tian inicialmente estaba furioso y estaba al punto de explotar. Las potencias del infierno rojo sangriento detrás de él estaban listas para luchar con toda su fuerza. Sin embargo, Zhou Weiqing dijo lo justo cuando aterrizó en el suelo. ¿No viste lo que dije sobre rendirnos en ese momento? Fen Tian gritó con enojo. Zhou Weiqing asintió y dijo, sí, lo hice. Sin embargo, mi vicemaestro de secta podría no haberlo oído. Ambos emperadores celestiales lucharon tan intensamente como lo harían si luchasen con todas sus fuerzas. ¿Quién se hubiese dado cuenta de que gritabas allí? Si te dejo enviar a tu equipo de rescate, ¿quién puede decir si no decidirás vengarte y atacar a nuestro vicemaestro secta? ¿Cómo es malo para mí detenerte? Después de todo, es la gente del infierno rojo sangriento los que son débiles. Cuando Zhou Weiqing habló hasta ese punto, miró a las potencias de las otras tierras santas y continuó como si nada estuviese mal. Todos, las vidas en el infierno rojo sangriento son tan preciosas. La gente del Valle de la Pasión murió antes. ¿Y qué dijo el señor del Valle Wang? Absolutamente nada. ¿Qué hace que todos piensen que nadie en el infierno rojo sangriento debería morir? Además, ¿qué gran torneo de las tierras santas en el pasado tuvo un récord de 0 muertes? ¿No es esto normal? Si puedes, tu gente del infierno rojo sangriento puede enviar a alguien más poderoso para matar a nuestro vicemaestro de secta en un combate justo. Entonces, como maestro de secta, no pronunciaré una palabra. Fen Tian nunca había querido matar a alguien tan intensamente, ya sea antes o después de que poseyese el atributo destrucción. Realmente quería atacar a Zhou Weiqing y a la secta inigualable ahora, ignorando a todos los demás en la multitud. Incluso destruir a Zhou Weiqing en 1.000.000 de piezas no lo haría sentir mejor. Ese chico era demasiado irritante. Distorsionó la verdad y fingió todo lo que dijo que era correcto. Sin embargo, Fen Tian simplemente no podía hacer eso ahora. Todavía no había logrado su plan, por lo que no era el momento de tomar medidas todavía. Además, independientemente de si era la gente del Palacio Extensión del Cielo o la Montaña Celestial de la Nieve, todos lo miraban de manera antipática. Está bien, está bien. Zhou Weiqing, Wu Yunyue, los dos, espérenme. Fen Tian agitó su mano con fuerza mientras gemía de rabia y obligaba a sus subordinados a retirarse. Luego retrocedió y regresó a su lugar inicial. Naturalmente, había personas del infierno rojo sangriento que se adelantaron para recoger los cuerpos esparcidos en el suelo. Al mismo tiempo, asintió con la cabeza al hombre bajo y viejo que había estado parado junto a él. El viejo salió lentamente y entró al ring sin decir nada mientras esperaba la siguiente batalla del infierno rojo sangriento. Wu Yunyue había derrotado a un par de personas consecutivamente, incluido el asesinato de 2 emperadores celestiales. De repente, la secta inigualable tenía la sartén por el mango. Sin embargo, Zhou Weiqing tomó una decisión que confundió a todos. Nos rendiremos en la próxima batalla. El vicemaestro de la secta ya ganó un par de batallas consecutivas, ya ha hecho suficiente. Por favor, retrocede y descansa. Incluso Wu Yunyue no podía entender por qué Zhou Weiqing hizo eso, por lo que le habló telepáticamente, Weiqing, todavía puedo pelear. Déjame matar a otro bastardo del infierno rojo sangriento. Zhou Weiqing negó con la cabeza y lo miró con calma. Una fuerza invisible en sus ojos brilló. Wu Yunyue respiró hondo y regresó a su equipo después de mirar a regañadientes al rincón del infierno rojo sangriento. Zhou Weiqing tenía sus propios planes. Aunque Wu Yunyue había recuperado gran parte de su fuerza con la ayuda de Zhou Weiqing, todavía no era el momento adecuado para luchar. No esperaba que el emperador demoníaco agotase su fuerza. Además, lo hizo por otro motivo. Quizás Xiao Tian no entendía la intuición de Zhou Weiqing de hacer eso, pero Shan Guantianyang logró descifrar algo. Era simple. Él podría decir que era por la secuencia. El orden sería Valle de la Pasión, Infierno Rojo Sangriento, y finalmente, Secta Inigualable. Eso significaría que el Valle de la Pasión pelearía contra Infierno Rojo Sangriento en el próximo combate, y el ganador pelearía contra la Secta Inigualable después.
Si eso sucediese, sería más difícil para el infierno rojo sangriento matar o herir a las personas de la montaña celestial de la nieve o el palacio extensión del cielo. Ese chico era demasiado astuto y demasiado inteligente. La segunda persona enviada por Zhou Weiqing sorprendió a todos. Long Shilla salió y se quedó en el ring con su cuerpo redondo. Nadie hubiese esperado que Zhou Weiqing fuese a enviar al Emperador Celestial 6 Supremo después del Emperador Demoníaco. Sin duda, ciertamente hizo eso solo para frustrar el otro plan de las Tierras Santas, especialmente el del infierno rojo sangriento. Zhou Weiqing regresó a su lado sin ningún cambio en su expresión. Shang Wanbinger incluso le consiguió una silla para sentarse. Zhou Weiqing se sentó majestuosamente mientras se reía en secreto y pensó, ¿no vieron todos la existencia del emperador demoníaco y la de mi maestro? Bien, entonces, les dejaré a todos pensar que la secta inigualable ya ha expuesto todas nuestras cartas. Me gustaría ver cómo vas a manejar esto. El torneo continuó. Zhou Weiqing había conseguido que Wu Yunjue abandonara el torneo, lo que era equivalente a la rendición de la secta inigualable. Por lo tanto, la próxima batalla tendría lugar entre las potencias del Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve. Se suponía que los dos que fueron enviados al ring eran sacrificios, pero nadie esperaba que eso sucediese. Hubo una chispa intensa en sus ojos cuando las dos potencias celestiales se miraron. Era una batalla entre el Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve. Aunque esos eran solo dos potencias de la etapa Rey Celestial, era una batalla emocionante. Por el contrario, la batalla parecía ser la que duró más tiempo desde el principio. Al final, la potencia Rey Celestial del Palacio Extensión del Cielo derrotó al oponente con su equipo consolidado pero sufrió heridas leves. Shang Wantianyang anunció que se darían por vencidos en la próxima batalla de inmediato. 2 rondas habían pasado desde que comenzó el torneo. Además de la secta inigualable que ya había descalificado a una persona, las otras 4 tierras santas ya habían descalificado a 2 personas y habían enviado a su tercer participante. Cuando Shang Wantianyang anunció que la potencia Rey Celestial se estaría rindiendo, los ojos de Fen Tian claramente se encogieron. Aunque Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve habían descalificado a 2 personas, estaban programados para luchar hacia el final de las batallas. Además, ninguno de sus miembros resultó herido, mientras que el infierno rojo sangriento ya había matado a 2 de sus potencias Emperador Celestial. Fen Tian parecía sentir algo. Era el Valle de la Pasión vs Infierno Rojo Sangriento en la tercera ronda, donde ambas partes enviaron a un Emperador Celestial. Sin lugar a dudas, la potencia de la etapa Emperador Celestial del Infierno Rojo Sangriento logró forzar a su oponente a rendirse en un corto periodo de tiempo. No hubo víctimas en esa ronda en lo absoluto. Sin embargo, la potencia del infierno rojo sangriento se enfrentaría al Emperador Celestial 6 Supremo Long Shilla. El Emperador Celestial del infierno rojo sangriento que acababa de ganar la batalla miró cuestionablemente a Fen Tian con la cabeza ligeramente inclinada al aterrizar en el suelo. Fen Tian asintió levemente hacia él, insinuando una indirecta. Si estuviesen comparando su peso corporal en lugar de sus habilidades, Long Shilla definitivamente estaría en la cima de todas las potencias de las 5 tierras santas. Él parecía estar subiendo de peso últimamente. Su piel rosada irradiaba un brillo saludable. Puso ambas manos en su espalda, no estaba corriendo en lo absoluto. La potencia del infierno rojo sangriento salió de sus pensamientos y le dijo a Long Shilla con una voz baja, «Hermano Long, por favor». Tomó la iniciativa. Y le gritó mientras hablaba. Long Shilla sonrió un poco y movió su cuerpo regordete ligeramente. En el segundo siguiente, ya estaba en el cielo. Había un tenue resplandor de 6 colores que rodeaba su cuerpo, y del mismo modo, una tenue serie de sombras se arrastraba detrás de él mientras volaba hacia el cielo. Zhou Tian, que había estado mirando las batallas en silencio, no pudo evitar revelar sus dudas cuando vio a Long Shilla volando hacia el cielo. El creciente shock rápidamente llenó sus ojos. Zhou Weiqing luego dijo en voz baja a Wu Yunjue que estaba a su lado. «Suegro, conoce a la persona que envió el infierno rojo sangriento». Parece que Fen Tian confía en él. Wu Yunjue asintió ligeramente, esa persona se llama Shen Mong. Él es el ayudante infernal del infierno rojo sangriento. Su posición es solo un rango inferior a la de Fen Tian. Shen Mong. Zhou Weiqing pensó al instante en la pequeña demonio Shen que derrotó más de una vez, al escuchar su nombre. A juzgar por el nombre en sí, parecía que la pequeña demonio Shen estaba emparentada con Shen Mong. Infierno rojo sangriento, ayudante infernal, ¿eh? Parece que Fen Tian no podía esperar más. Shen Mong voló miles de metros hacia el cielo. No tenía prisa por atacar a Long Shilla. En cambio, esperó a Long Shilla que volaba lentamente y se detuvo frente a él.
Hermano Lon, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo has estado? Aunque Shenmue era el ayudante infernal del infierno rojo sangriento, era mucho mayor que Fen Tian. Era uno de los mayores en el infierno rojo sangriento. Sin embargo, tenía la misma antigüedad que Lon Shilla y era solo unos años más joven que él. Lon Shilla sonrió débilmente y dijo, no está mal. Recientemente me he conseguido un buen discípulo, mi estado de ánimo ha sido excelente. Shenmue respondió, si fuese realmente un buen discípulo, no te hubiese metido en este remolino de basura. No hay ninguna posibilidad para todos ustedes, así que por favor ríndanse. Han pasado muchos años desde que el hermano Lon estuvo atascado en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial. Si el hermano Lon está dispuesto a unirse a mí en el infierno rojo sangriento, tal vez pueda pensar en una manera de ayudarlo a atravesar el último escalón. Lon Shilla era conocido por muchos desde hace mucho tiempo. Lo más importante, siempre había sido un cultivador libre o Shenmue no le habría dicho tanto. Aunque la condición que pedía Shenmue era simple, sabía muy bien cuán intensa era la tentación de abrirse camino hacia la etapa Dios Celestial, especialmente para un cultivador en la etapa Emperador Celestial de nivel máximo que se había estancado durante mucho tiempo. ¿Conoces una manera de ayudarme a lograr eso? Lon Shilla dijo en estado de shock. Shenmue asintió y dijo, estoy al menos un 80% seguro. Hermano Lon, tal vez esa oportunidad ya no sea mucho para ti. Lon Shilla se rió entre dientes. Su sonrisa y su cuerpo regordete lo hacían parecer contento y en paz. No parecía una potencia de ninguna generación. Ustedes, la gente de Infierno Rojo Sangriento, se han estado divirtiendo tanto durante todos estos años, tal vez es causado por la energía de la destrucción. Creo que el avance que usted mencionó también viene de eso. Shenmue dijo entonces sin reprimir, no importa qué método esté usando, cualquier cosa sería suficiente como solución siempre y cuando te ayude a salir adelante. Hermano Lon, has estado cultivando toda tu vida. ¿No quieres irrumpir en la etapa Dios Celestial y ver cómo es ser un nivel más alto? Lon Shilla se burló, solo lo dices, ¿quién no sabe cómo hacer promesas vacías? ¿No has estado atrapado en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial durante muchos años? Shenmue rió a carcajadas, asintió y dijo, es cierto, tal vez sea bastante difícil convencerte con promesas vacías, hermano Lon. Te lo demostraré con la verdad. El aura de Shenmue se hizo más poderosa mientras hablaba, y un denso resplandor negro se disparó desde su cuerpo. De repente, todo el cielo se oscureció, especialmente la amplia área detrás de Shenmue. Apareció lentamente una gigantesca sombra de una negra violácea, que parecía una enorme cabeza con una enorme boca capaz de engullir todo. La oscuridad, la destrucción, el miedo y otras muchas emociones negativas explotaron en ese momento. Incluso la gente que estaba en lo alto de la montaña celestial de la nieve sintió que la boca gigantesca quería envolverlos en su totalidad. Las personas que estuvieron presentes eran potencias que estaban por encima de la capa rey celestial. Todos ellos podían ajustar la energía atmosférica para su uso personal y podían sentirla en su punto más profundo. Pronto se dieron cuenta de que todo tipo de elementos en el aire se rompieron cuando el cielo se oscureció y fueron absorbidos ferozmente por la interminable sombra negra. Había una capa hecha de un extraño color negro que apareció alrededor del cuerpo entero de Shenmue. Sus ojos se habían vuelto púrpura oscuro y en lugar de llamarlo humano, tal vez sería más apropiado decir que se parecía más al diablo. Casi todos los presentes se vieron afectados por la aterradora aura. ¿Un territorio divino? Innumerables exclamaciones estallaron en la cima de la montaña celestial de la nieve. Todos sabían de qué se trataba, naturalmente, reconocieron la habilidad que Shenmue estaba usando. Aparte de un territorio divino, ¿qué otra habilidad podría ser tan poderosa? Xuetian, Shangguan Tianyan, Tianyue y el resto se volvieron serios. Sabían muy bien lo que podía hacer una potencia de la etapa Dios Celestial. Incluso 10 emperadores celestiales combinados no podían luchar contra una potencia Dios Celestial. Además, la existencia de un Dios Celestial significaría que sus compañeros se beneficiarían de su habilidad. De lo contrario, Xuetian no sería capaz de llevar la montaña celestial de la nieve a una posición tan alta en el continente con su poderosa base de cultivo. El señor de la montaña celestial de la nieve era la única potencia Dios celestial en el mundo y se clasificó en el puesto número 1 en toda su generación. Su posición se volvió inestable cuando Shenmue exhibió su territorio divino destructivo. Lo más importante, todos los presentes eran inteligentes. Naturalmente, se preguntarían, incluso el ayudante infernal del infierno rojo sangriento ya estaba en la etapa Dios celestial. ¿Cómo podría Fen Tian, que era el señor infernal, no ser un Dios celestial?
El lanzamiento del territorio divino destructivo, así como la conversación entre Shenmue y Lord Shilla significaría que estaba tratando de hacer que Emperador Celestial 6 Supremo se rindiese ante él sin tener que pelear. El verdadero color del infierno rojo sangriento finalmente había sido revelado en ese mismo momento. Los ojos de Shenmue, que se habían vuelto de color púrpura oscuro, miraban ferozmente a su oponente. Como su oponente, Lord Shilla estaba profundamente afectado por su territorio divino destructivo. Aunque Shenmue no tomó medidas, los terribles sentimientos destructivos que provenían del territorio divino destructivo parecían romper su cuerpo. El brillo de 6 colores alrededor de su cuerpo disminuía continuamente, parecía que iba a colapsar en cualquier momento. Lord Shilla se rió entre dientes y dijo, no me di cuenta de que ya habías atravesado la etapa Emperador Celestial. Territorio divino destructivo, una sensación tan maravillosa como para destruir los cielos y la tierra. Shenmue luego dijo con su voz profunda. Hermano Lon, esta será tu última oportunidad. Si está dispuesto, especialmente con su inteligencia y fundamento, será aún más poderoso que yo en el futuro. Me disculpo por ser grosero. Lord Shilla mantuvo la sonrisa en su rostro. A pesar de tener que enfrentar la supresión autoritaria del territorio divino destructivo, no parecía estar presionado en lo más mínimo. Nunca esperé que Shenmue me mostrase una cosa tan majestuosa. Como me has enseñado algo, te mostraré algo a cambio. La sonrisa en el rostro de Lord Shilla desapareció repentinamente mientras hablaba. Señaló el cielo con su mano izquierda y el suelo con su mano derecha. Ambas manos comenzaron a moverse al mismo tiempo, y su resplandor de 6 colores que se debilitaba debido a la supresión del territorio divino destructivo aumentó en potencia ferozmente de la nada. Luego, aparecieron 2 hexagramas, uno sobre su cabeza y el otro debajo de sus pies. El deslumbrante resplandor de 6 colores estalló de repente y se disparó hacia el cielo. Rompieron con fuerza la energía de la destrucción y una gran área de oscuridad en el cielo fue iluminada por los rayos del resplandor de 6 colores. El sol brillaba desde el cielo sobre la parte superior del resplandor de 6 colores, formando una gran nube iluminada por el resplandor de 6 colores en el cielo. El territorio divino destructivo no pudo destruir la nube de luz que era consolidada por los 6 atributos. Una sombra regordeta apareció detrás de Lord Shilla, la gigantesca sombra que tenía cientos de pies de alto. Era la versión ampliada de sí mismo. Todos en lo alto de la montaña celestial de la nieve se sorprendieron al ver que eso sucedía ante sus ojos. Xuetian murmuró, lo hizo. Realmente lo ha logrado. Territorio divino 6 supremo, ahora se ha abierto paso a la etapa Dios celestial. La decepción brilló en la cara de Xuetian. Si preguntaron quién de ellos conocía mejor a Lord Shilla, no era Xuetian, sino Xuetian. Había peleado con Lord Shilla muchas veces, y Xuetian sabía muy bien que no se acercaba en nada a Lord Shilla cuando se comparaban sus talentos. Incluso si poseía el atributo santo, su talento palidecía en comparación con el de Lord Shilla. La razón por la que se las arregló para abrirse camino hasta la etapa Dios celestial era porque tenía el apoyo de la Tierra Santa como el señor de la montaña de la celestial de la nieve. Mientras tanto, Lord Shilla logró lo que tenía hoy con sus propias habilidades. Lord Shilla había atravesado el nivel del Emperador Celestial 6 Supremo para alcanzar el nivel de un Dios Celestial 6 Supremo. Xuetian sabía que podría no ser capaz de luchar contra Lord Shilla por más tiempo si se basaba exclusivamente en sus habilidades individuales. El shock luego superó a Fen Tian. Nunca pensó que Lord Shilla sería capaz de abrirse paso hacia la etapa Dios Celestial. ¿Qué significaba cuando una Tierra Santa tenía una potencia Dios Celestial? Estaba claro con solo una mirada a la montaña celestial de la nieve. En ese momento, nadie cuestionaba la posición de la secta inigualable como una Tierra Santa por más tiempo. El Dios Celestial 6 Supremo Lord Shilla y el Emperador Demoníaco de nivel máximo Gu Yunyue, ambos eran suficientes para apoyar a la poderosa Tierra Santa. Además, Zhou Weiqing no perdió contra Fen Tian cuando peleó contra ese último antes. Incluso si Fen Tian se contuvo, lo que Zhou Weiqing hizo era bastante sorprendente. Inicialmente, Shenmue se sorprendió un poco cuando vio a Lord Shilla liberar el territorio divino, pero logró reaccionar rápidamente. Su expresión se atenuó cuando mientras una intensa voluntad de matar explotó desde dentro de su cuerpo. Los petrificantes sentimientos destructivos que fueron liberados del territorio divino destructivo se precipitaron hacia el territorio divino 6 supremo que Lord Shilla liberó ferozmente. La característica del territorio divino destructivo era la destrucción pura, mientras que la característica del territorio divino 6 supremo de Lord Shilla era equilibrada. Con la armonía entre los 6 atributos, se formó un sistema creado a partir del territorio divino 6 supremo que contenía un poco del aura de la energía santa. No importaba cuánto la energía destructiva lo estuviese atacando externamente, no podía ser destruido, solo neutralizado y absorbido.
Felicitaciones hermano Lon, no sabía que ya habías alcanzado la etapa Dios Celestial. Parece que ya no tomarás en cuenta mi sugerencia. Shenmue dijo de una manera astuta. Lon Shilla hizo un puchero y dijo con desdén, ¿recién lo has descubierto ahora? ¡Qué idiota! Gordito Lon, ya que estás pidiendo la muerte, cumpliré tu deseo. Shenmue tenía una mirada siniestra en los ojos, mientras abofeteaba hacia Lon Shilla con la palma de la mano en el aire. Al mismo tiempo, la luz púrpura oscura fluía alrededor su cuerpo. Un conjunto legendario de 10 piezas se colocó sobre su cuerpo, y unas hachas de batalla de color púrpura oscuro aparecieron en sus manos. La sombra demoníaca detrás de él abrió su boca y se escuchó un chillido ensordecedor. Toda la energía destructiva se expandió y se precipitó hacia el territorio divino 6 supremo de Lon Shilla. El conjunto Odio al cielo sin empuñadura apareció en el cuerpo de Lon Shilla, mientras que los martillos de flores de cerezo octogonales plateados aparecieron en ambos lados de su cuerpo. La sombra que estaba a 100 pies de altura detrás de él se movió. La sombra regordeta colisionó con la gigantesca boca negra. Crackly. El cielo pareció romperse debido a su colisión. La sombra que Lon Shilla creó fue desgarrada por la boca gigantesca sin piedad, pero recibió un duro golpe del martillo de la sombra. De repente, la luz negra y el resplandor de 6 colores en el cielo vibraron intensamente. Los dos territorios divinos estaban chocando de frente. Lon Shilla y Shenmue no solo miraron sin hacer nada. Los dos comenzaron a luchar a pesar de estar a cientos de metros uno del otro. Shenmue arrojó los martillos de batalla en sus manos, y una hoja de luz negra se lanzó hacia Lon Shilla siguiendo el rastro de la grieta en el cielo. Lon Shilla separó sus martillos, y un gigantesco agujero negro que tenía más de 100 metros de diámetro apareció entre ellos. Luego se produjo un fuerte golpe. Era una experiencia totalmente nueva en comparación con la batalla entre una potencia raíz celestial y un emperador celestial anteriormente. Sin embargo, las potencias en la cima de la montaña celestial de la nieve sintieron una onda de energía catastrófica de las dos colisiones simples. Afortunadamente, ambos se controlaron a sí mismos mientras ascendían más alto en el cielo al unísono durante la batalla, por temor a que el impacto de sus colisiones aterrizaran en la montaña celestial de la nieve. De lo contrario, las potencias de las 5 grandes tierras santas se verían obligadas a tomar medidas. El gigantesco agujero negro había separado a Lon Shilla y Shenmue temporalmente. A pesar de que ambos eran potencias Dios celestial, no se atrevieron a ser absorbidos en el agujero negro. Con un poderoso enemigo cerca, sería difícil para cualquiera de ellos escapar. Lon Shilla retrocedió y rápidamente entró en la sombra de 100 pies que creó en su territorio divino. De repente, la sombra se hizo más clara a medida que se materializaba. El resplandor de 6 colores brillaba intensamente como si tomase prestada la luz del sol. Los resplandores fluían y la energía de la destrucción masiva se redujo. En un segundo, las tablas se voltearon a favor de Lon Shilla. De hecho, el atributo destrucción era completamente diferente del atributo creación de la energía santa. El territorio divino destructivo de Shenmue era más poderoso que la mayoría de los territorios divinos ya que ella había alcanzado la etapa Dios celestial. Afortunadamente, había una cierta cantidad de energía santa en el territorio divino 6 supremo de Lon Shilla. De lo contrario, bajo la embestida del territorio divino destructivo, estaría en el lado perdedor a pesar de tener los 6 atributos en su bolsillo. Sin embargo, él no consolidó un núcleo santo después de todo. Aunque el núcleo santo que Soul Awakening incrustó en su cuerpo era puro, la integración del mismo con su base de cultivo personal se limitaba al aura de la energía santa del territorio divino.